Muy buenos días. Yo creo que vamos a empezar ya, que son las 10:05. Muchísimas gracias a todos los asistentes, todas las personas que os habéis conectado y nos habéis hecho un hueco en vuestra agenda, que ahora a finales de junio están súper llenas las agendas. Mi nombre es Elena Portero y trabajo en la unidad de proyectos del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el IACS. Yo estoy aquí hoy de cara visible, pero detrás están mis compañeras Isabel, Elena, Mónica y Cristina, aquí preparando toda la parte más técnica para que salga fenomenal el taller. Este taller está dentro del ciclo de talleres transversales de aspectos relacionados con la investigación que tiene la unidad de proyectos del instituto. El objetivo que tenemos con este ciclo es dar formación específica en aspectos que actualmente son clave en la evaluación de proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Y la idea, porque estos aspectos que ahora mismo tienen pues como han sido el tema del impacto, la inclusión de aspectos de género en la investigación, los aspectos éticos, son aspectos transversales que, pese a que tienen un apartado específico en la propuesta para que describamos cómo los vamos a abordar, pues los hemos llamado transversales porque no deberían estar solo en esos apartados, sino que deberían estar en toda la propuesta, en todos los apartados de la propuesta deberían estar. Y si hay un ejemplo de un aspecto transversal que tiene que estar en toda nuestra propuesta, en todas las secciones embebido y no solo en la sección específica, pues es la ciencia abierta. Estos, que es de lo que vamos a hablar hoy, la charla de hoy, pues como os decía, lleva por título Ciencia Abierta, conceptos, retos e implementación en proyectos de investigación, que pensábamos que era un aspecto muy importante pues para ayudarnos a todos a abordar mejor esto en nuestros proyectos. Y pues a mí no se me ocurría mejor ponente que Eva, por eso Eva Méndez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, pues contactamos con ella y tuvimos la enorme suerte de que aceptase nuestra invitación. Estamos encantados de que esté con nosotros hoy en este taller. Eva es profesora, como os he dicho, en la Universidad Carlos III de Madrid, es directora del grupo de investigación Open Science Lab, es chair de la Open Science Policy Platform y actualmente es miembro del Steering Board de COARA, muchos lo conoceréis, Coalition for the Advancement of Research Assessment. La presentación de Eva sería muchísimo más larga, pero lo que queremos es que tengáis tiempo de escucharla a ella. Podéis buscar información sobre ella, es una persona súper activa. Le encanta lo que hace y lo mejor es que lo transmite con muchísima pasión. Entonces no os va a dejar indiferente la charla, vais a aprender mucho y lo vais a disfrutar seguro. Vamos a grabar la charla y estará disponible en nuestra página web, igual que está en el resto de charlas de estos talleres transversales. Si os parece bien, lo que habíamos pensado es que las preguntas que tengáis las pongáis en el chat y las leeremos todas al final. Pero si alguien prefiere hacer su pregunta oralmente, pues nos lo dice y le habilitaremos el micrófono para que pueda hacerlo. Y sin más, pues Eva, si puedes activarte tu pantalla y tu micro, estamos ya deseando escucharte. Perfecto, muchísimas gracias, Elena. Bueno, has creado unas expectativas, ahora si os aburrís me va a dar algo, porque Elena ha puesto mucha expectativa en que lo presento las cosas con mucho entusiasmo, pero bueno, el entusiasmo es gratis, ya sabéis. Y yo creo que sobre todo no es una cuestión de entusiasmo, es una cuestión de importancia y es una cuestión de que yo creo que estas cuestiones tienen que cambiar la forma en que hacemos la ciencia. Y por eso, aunque lo he hecho un seminario muy enfocado a la práctica, me gustaría saber si todos veis mi pantalla en completo, ¿vale? Y después, si me voy
si me voy también aquí, ¿también veis el navegador? ¿O solamente la pantalla de...? Sí, vemos el navegador ahora. El Sí. navegador, tal. Vale, perfecto. Porque lo que he hecho es justamente compartiros la presentación de tal forma que podáis seguirla conmigo. Si queréis pasar de mí, podéis ir más para adelante, más para atrás, etcétera. Y lo que también sí que quiero es tener la posibilidad de irme al navegador en tiempo real para mostraros cosas que, si surgen dudas, podamos ver en tiempo real, ¿vale? Lo más interesante de todo esto es que no venga yo aquí a hacer una exposición de pasar mis slides y contaros la película, sino que me interrumpáis. Las transparencias las vais a tener, pero lo más importante no es que yo venga aquí a hacer un insulto a vuestra inteligencia de leer las transparencias, porque para eso os las doy y me voy a tomar un café. Pero la idea es que me interrumpáis, ¿vale? Hay un montón de transparencias y un montón de opciones. Pero sobre todo lo más interesante que quiero hacer con vosotros es deciros que lo que yo voy a tratar en este curso es poneros una camiseta de Open Science, ¿vale? Que desde el momento cero en que pongáis una propuesta, tanto en el plan nacional como en Horizonte Europa, tengáis desde el minuto cero penséis en ciencia abierta. No es que después de que hemos acabado el proyecto, cuando vamos a hacer una publicación, que me pone el Grant Agreement en el artículo 29, no sé qué, que tengo que ponerlo en acceso abierto. No, no, desde el minuto cero tenemos que pensarlo. Y además esto os explicaré que es una de las modificaciones que se han hecho en Horizonte Europa, justamente con todo el trabajo que hicimos en la Open Science Policy Platform, que os ha comentado Elena, que yo coordiné desde el año 2018 al 2020. Hicimos muchas recomendaciones para que la ciencia abierta y la ciencia ciudadana fueran parte de la excelencia. No sé si sabéis cómo se gestó Horizonte Europa, pero tiene una serie de pilares, y cuando se gestó el pilar 1, que era el pilar de excelencia, se quería poner Open Science allí. Y yo estaba encantada porque era una forma de darle un acento que implicaba que, para empezar a hablar, si usted quiere ser excelente, ábralo y que todo el mundo lo sepa, ¿no? Pero después se decidió que es muchísimo más eficaz si tenemos la ciencia abierta de forma transversal en todo Horizonte Europa. Y por eso es que tenemos que pensarlo desde el minuto cero, como os decía, desde que vemos la propuesta hasta que difundimos los resultados, hasta que difundimos cualquier outcome, sean datos, sean publicaciones, etc. ¿Vale? Pero como me ha dicho Elena que hay un montón de gente que se ha anotado al curso y no os conozco, y además, pues sí, esto nos hace llegar a mucha más gente, es muy divertido, pero el problema es que cuesta muchísimo más saber quiénes sois. No os veo haciendo así cuando digo, ¿quién sabe esto? Levantar la mano, ¿quién sabe lo otro? Es bastante más complicado. Entonces, siempre se me ocurre empezar este tipo de formaciones con una parte interactiva donde os he puesto en ese Google Club, o lo podéis ver también, la dirección está aquí, os la copio también si queréis en el chat, que ahora ya tengo acceso también para interactuar con vosotros en el chat. A ver si veo. Ok. A través de ese enlace o a través del QR que tenéis en la pantalla podéis acceder a esta interacción, ¿vale? Y os he hecho algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué convocatorias de financiación de proyectos soléis aplicar? ¿A proyectos nacionales de la Agencia Española? ¿A proyectos europeos, por ejemplo, dentro del programa Marco, o pueden ser también otros programas? O si también acudís a otras fuentes de financiación, por ejemplo, fuentes de financiación privadas o regionales. Yo no sé si todos sois de Aragón, si hay gente de otras comunidades autónomas, pero sabéis que a veces hay planes de financiación regionales. Yo, la política de Open Science, me conozco del plan de financiación de la Comunidad de Madrid, pero concretamente el de la política de Open Science de Aragón no la conozco. Sí que conocí al antiguo director vuestro de investigación, y por su conocimiento y lo que pude hablar con él, me da la impresión de que sí que teníais este tema en agenda, por supuesto. Y además yo creo que nadie puede eludir ahora mismo este tema. Bueno, la mayoría estáis en proyectos nacionales, también varios habéis contestado que en proyectos europeos, otras fuentes de financiación que pueden ser regionales o privadas. Vale, perfecto.
porque voy a intentar cubrir un poco el espectro general de la Open Science, pero también cuestiones prácticas que van al texto de las convocatorias, que van a las cuestiones prácticas de, bueno, ¿y aquí qué hay que hacer? La pregunta abierta, ¿qué es para ti la Open Science? Esto me parece muy curioso porque podéis poner una palabra, una expresión, porque es una forma también de ver qué entendéis, ¿no? Y como esto es anónimo, podéis poner otro rollo que tenemos que hacer, además del género, del no sé qué, cuánta chorrada. Pero no es una chorrada, no pongáis eso que me voy a poner muy triste. Acceso gratuito a resultados de investigación, acceso abierto. Gratuito, ojo que abierto no es sinónimo de gratis, ¿eh? Luego podemos debatir esto si queréis. Resultados abiertos, compartir conocimiento, compartir el conocimiento y el avance de la ciencia, movimiento que promueve el acceso abierto a la investigación. Pero pensad que estáis poniendo casi todos resultados, ¿eh? Os voy a cambiar este parámetro, os voy a poner, en vez de compartir los resultados, desde el minuto cero, pensar desde el momento en que escribís la propuesta, no solamente los resultados, sino la percepción de la colaboración, compartir, etc. Si hacemos la nube de etiquetas, todos ponéis más o menos acceso, datos, ciencia, abierto, apertura, resultados en abierto, compartir conocimiento. Son las palabras más destacadas, ¿vale? Vámonos a la siguiente. ¿Habéis oído hablar de la IOSC? ¿Sí, no? Vale. Bueno, la mayoría de los que habéis contestado no habéis oído hablar. La IOSC es la European Open Science Cloud, es una meta infraestructura europea para agregar servicios, datos y fomentar la ciencia abierta. No es, como decía, no es ni European Open Science Cloud, no es exactamente una cloud, pero sí que es Open Science Commons, que es como le estamos denominando ahora. Es una meta infraestructura, infraestructura de infraestructuras que recoge ERIC, que recoge ESPRIS, que recoge repositorios, que recoge sistemas de información de distinta naturaleza y aspira a convertirse, digo aspira a convertirse porque es un proyecto muy amplio, financiado por la Comisión Europea, hay convocatorias de infraestructuras específicamente para esto y es una infraestructura muy compleja que aspira a ser un soporte de datos y de servicios para la ciencia en abierto, ¿vale? Luego lo veremos también. ¿Sabéis qué es la DORA Declaration? Sí, no, empatado, 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 no, sí. Bueno, algunos no sabéis lo que es la DORA Declaration. La DORA Declaration es la Declaración de San Francisco que cumple este año 10 años. Este año cumplen 10 años muchas de las cosas que os voy a hablar hoy. Por ejemplo, la Declaración de San Francisco, que es la declaración sobre la forma de evaluar la ciencia que aspira a no utilizar el factor de impacto, sino otro tipo de indicadores que permitan fomentar la ciencia en abierto. Junto a la Declaración de San Francisco, ahora estamos trabajando, que a muchos os sonará, yo estoy en el comité directivo de COARA, que es la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación. Tanto DORA como COARA son dos declaraciones, bueno, DORA es una declaración, es digamos el modo declarativo de la Open Science, y COARA es una coalición de actores que llamamos la Coalition of Doers, de aquellos que pueden hacer algo en la reforma de la evaluación de la investigación. Me referiré a ambas cuando me refiero a la política europea, que es uno de los aspectos fundamentales, ya que COARA está empujado desde la Comisión Europea. Este viernes tenemos la Asamblea General, hay más de 500 miembros, en su mayoría europeos, pero es una iniciativa que aspira a ser global y que aspira a que tengamos un acuerdo, un compromiso para mover la barrera de la evaluación científica, que es realmente la barrera de que la Open Science sea una realidad, ¿vale? Otra pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más importantes para que la Open Science pueda ser una realidad? Y esto quiero que le deis una pequeña puntuación, ¿no? Que dividáis los 100 puntos entre las
los aspectos que consideréis más, entre los aspectos que consideréis más relevantes. El cambio del sistema de incentivos y evaluación, más infraestructuras que ayuden a la investigación, más financiación. Bueno, eso por supuesto siempre es interesante, pero yo creo que la ciencia abierta no es solo una cuestión de financiación, no es pagar a los editores, eso es absolutamente contrario, aunque parezca que está revestido de ciencia abierta. ¿Cuáles son los aspectos que os parecen más importantes? De momento va ganando la financiación, es que como siempre con pasta se puede hacer todo, pero también el sistema de incentivos y la evaluación de la ciencia. Como os decía, esto es el cuello de botella que realmente reconocemos casi todos los investigadores, que es lo que más dificulta la forma de fomentar el acceso abierto, el papercentrismo, la publicación, el exceso de centrarse en publicaciones con determinado factor de impacto, inhibe la calidad de la ciencia, aunque penséis que la fomenta, inhibe la calidad de la ciencia e inhibe la versatilidad de un investigador de publicar distintos activos que no sean solamente publicaciones. Esto podríamos hacer un debate larguísimo en el que yo os diría que os invitaría a reflexionar si en el mundo de la inteligencia artificial, cuando ChatGPT puede hacer un paper, cuando estamos diciendo que nuestros alumnos ya no podemos mandarles un ensayo porque no tiene sentido, yo os preguntaría si tiene sentido seguir basando la comunicación científica, seguir haciendo la comunicación científica como en el siglo XIX, con todo el problema que ha acarreado esto al sistema. Es una invitación para el debate, no es el objetivo del seminario, el workshop es un poco más práctico, pero por supuesto el debate está ahí. Y por último, ¿de quién es la responsabilidad de hacer que los resultados de investigación sean abiertos? De nadie, de la biblioteca, de los investigadores, de los gestores de investigación, de los investigadores con ayuda y motivación de las instituciones, de todos. Muy bien, de todos, de los gestores de investigación. Los gestores de investigación bastante hacéis, ¿no, Elena? Ya. Yo con que que me hagáis el presupuesto yo ya me conformo. Bueno, sí, obviamente es de todos. Y sobre todo la pregunta, digamos, no hay ninguna respuesta súper correcta, pero la más correcta sería de los investigadores con ayuda y motivación de las instituciones. El ser un Open Scientist, el ponerse esa camiseta que yo os decía a lo largo de vuestro ciclo de investigación, esa camiseta normalmente se la pongo cuando doy cursos de doctorado a los Early Career Researchers, porque considero que es el momento en que hay que aprender a cambiar la forma en que hacemos y que comunicamos y que colaboramos en el sistema científico. Bueno, pues muchas gracias, ya os conozco un poquito más. Ahora volvemos, si os parece, a la presentación. Os he puesto el enlace a la presentación. Si seguís en ese enlace podéis verla al mismo tiempo que yo. Y los contenidos que yo he más o menos planificado es un poco los conceptos clave que me pidió Elena, no sé exactamente, y también teniendo en cuenta las respuestas que me habéis dado, no creo que tengáis un concepto o una dimensión muy profunda de qué es ciencia abierta. No aspiro a hacer una teoría aquí de la ciencia abierta, está suficientemente hecha. Os he seleccionado algunas definiciones que me parecen significativas. Sí, poneros el contexto para que veáis que esto no es una ocurrencia de Horizonte Europa, y contaros un poco cuáles son las políticas y los requisitos prácticos de implementación que tiene en Horizonte Europa y concretamente también en la ciencia abierta en España. Sabéis que en este momento tenemos tanto una nueva ley de la ciencia aprobada en septiembre del año pasado, una nueva ley de universidades, la LOSU aprobada en marzo de este año, la Estrategia Española de Ciencia Abierta, la ENCA, que se aprobó en el 3 de mayo de este año, o sea, hace poquito, una estrategia de ciencia e innovación. Tenemos una nueva dirección de la NECA que tiene que cambiar el Real Decreto de Acreditaciones donde se fomenta el acceso abierto. Digamos que el escenario en el último año ha cambiado mucho, ¿no? Porque hay una parte de legislación, hay una parte de obligatoriedad, además de lo que yo le llamo la regla de oro, que es el que pone el oro pone la regla, que esto es lo que pasa con las convocatorias de financiación. Horizonte Europa dice, yo le voy a pagar a usted este proyecto, pero le voy a poner una serie de requisitos y cuando firmemos el Grant Agreement, yo le voy a decir
que tiene que difundir los resultados en abierto, no solamente las publicaciones, sino también los datos. Además, en el mes 6 me tiene que hacer un plan de gestión de matos. Además, no sé qué. Pero no solo que una vez que te doy el dinero, te pongo las normas. Es que ahora, para darte el dinero, también hay normas. Y parte de la excelencia de una propuesta implica justamente la motivación y la descripción que hagamos de cómo vamos a practicar la ciencia abierta. Y luego, al final, os he incluido prácticas que me parece que son importantes, porque si hay algo clarísimo en la implementación de la ciencia abierta, es que hay muchos falsos amigos, ¿vale? Si os preguntara, estuviéramos en un debate más abierto, seguro que si yo digo, ¿quiénes pensáis que la ciencia abierta es pagar por publicar? Ah, esto de la ciencia abierta, esto es lo del pagar por publicar, los acuerdos transformativos, esto es lo de MDPI. No, no es eso. Eso es lo que a veces queda en el discurso del malentendido. No, pero es que si yo publico en una revista con factor de impacto, no lo puedo publicar en el repositorio. Mentira. Si yo publico en este, no va a tener impacto. Mentira. Hay muchos falsos amigos, entonces sí que quiero daros algunos tips para que podáis practicar la ciencia abierta. Bueno, no me voy a parar en las definiciones. Esta es una de mis favoritas. Es del año 2013 o por ahí, no es tan nueva. Es de la RIN, de la Research Information Network del Reino Unido, y dice que la ciencia abierta implica un cambio sistémico, que yo creo que realmente es eso. No es solamente yo sigo publicando papers y ahora en vez de publicarlos en barreras de pago, cambia el modelo científico y publico en abierto y pago por publicar en vez de por leer. No, para mí es un cambio sistémico que tiene que mover toda la forma en que concebimos la investigación, ¿vale? La ciencia se lleva a cabo de una forma más colaborativa y los resultados de todo tipo tienen que estar disponibles tan pronto como sea posible y lo más abierto que sea posible. Esas son las dos máximas, ¿vale? La mejor forma de definir la ciencia abierta, yo creo que esto lo podéis ver todos, es definirlo con la ciencia, con el modelo por contraposición al modelo actual, y lo que aspiramos a que se convierta la ciencia abierta, ¿vale? No solamente basado en el papercentrismo, como yo le llamo, de publicar solo artículos científicos, sino compartir datos, metodologías, resultados, protocolos, etcétera. Es una ciencia mucho más abierta, es una ciencia mucho más colaborativa desde el minuto cero, y además en esto en la pandemia lo aprendimos, nos dimos cuenta que era imprescindible colaborar. De hecho, la vacuna de AstraZeneca ha sido un ejercicio abierto de colaboración científica y de ciencia abierta. Muchísimos ejemplos en esa ciencia colaborativa que permite enfrentar los retos sociales. Y por supuesto que toda la sociedad tenga acceso, implicar a la ciencia con y para la sociedad, es decir, no solamente al final del resultado, sino que podamos hacer un public engagement, que se llama, y crear un sistema de crédito basado en otras métricas que no sean exclusivamente el factor de impacto. Sabéis que el factor de impacto, no quiero dar una charla de bibliometría, ni es el objetivo de la sesión, pero el factor de impacto es una medida que se utilizaba en las bibliotecas. Mi background es de biblioteconomía y os puedo asegurar que esto se utilizaba en mediados del siglo pasado, el siglo XX, no para ver qué revistas eran las buenas, sino para ver qué revistas había que comprar, porque era una cuestión de un índice de popularidad. Yo siempre digo que la cita, todas las métricas que se basan en la cita, se basan en índices de popularidad, no en índices de calidad, ¿de acuerdo? Y lo que se supone es que tenemos que basar la medición en nuevas métricas que no se centren en el valor de la publicación, de dónde se publica, sino de lo que se publica. Todo el sistema de impacto, de medición del impacto y el ranking, el Journal Citation Report, que es un ranking de revistas, está basado en el impacto de la revista, no de tu artículo cuando publicas ahí. ¿De acuerdo? Pero bueno, este es un debate amplísimo. Si seguimos hablando de definiciones, siempre se define la Open Science como un término paraguas, y yo hice esta broma hace muchos años que se ha convertido ya en un referente de la Open Science, y digo, no, es que a mí el paraguas no me vale así en el aire, necesitamos raíces, y entonces hice una seta biológicamente incorrecta, porque las setas técnicamente no tienen raíces, pero arraigada al suelo a tres factores que a mí me parecen claves.
La ciencia abierta no puede surgir si no hay una nueva definición de la Research Integrity, que esto daría para otro curso de todas las cuestiones éticas. Si no hay infraestructuras de investigación potentes, en este caso hablaríamos de las ESFRI, de las ERICS, de todas las infraestructuras que dan lugar a esa metainfraestructura de la European Open Science Cloud, y por supuesto en un sistema de incentivos que permita florecer esa ciencia. Y para mí la ciencia ciudadana no es un elemento más de la ciencia abierta, es una cuestión transversal. Siempre tiene que ser una ciencia con y para la sociedad. Y el suelo donde crece esta ciencia abierta tiene que ser la investigación y la innovación responsables, que seguro que esto también os suena, de la Responsible Research and Innovation, que es el contexto que da lugar al el sello de excelencia de Human Research Excellence Award, que es lo que tienen las universidades y las instituciones que cumplen una política de investigación e innovación responsable en términos de divulgación científica, en términos de public engagement, en términos de género, en términos de gobernanza, en términos de acceso abierto, pero el nuevo código ético y el nuevo Charter and Code que va a firmar la Comisión incluye no solo acceso abierto, sino ciencia abierta. ¿Vale? Cada vez están más próximos estos conceptos y son un sustrato que fundamenta la política de gestión de personal, el desarrollo de carreras, el career development, y el desarrollo también de los sistemas de información a nivel europeo, al menos en todas estas etapas, ¿no? Esta es la definición, antes yo os daba una definición que a mí me gusta, esta es la definición por antonomasia, es la definición de la recomendación de la UNESCO que se firmó por los 193 países de la UNESCO en el año 2021, noviembre del 2021, y no le falta ni le sobra nada a esta definición. Os invito a que la leáis, a que la hagáis vuestra, porque es inclusiva, incluye el aspecto del multilingüismo, incluye el aspecto, la recomendación de UNESCO incluye el aspecto de distintos aspectos de la ciencia y la educación, el código, los distintos procesos y los distintos outcomes, los distintos resultados, y de todas las disciplinas. Una de las cosas que más hemos debatido en el ámbito europeo y también en otras escalas es si Open Science era un término adecuado. Yo utilizo Open Science y además me oiréis que casi todo el tiempo lo digo en inglés. Uno, porque estoy muy acostumbrada a hablar de estos temas en inglés y a discutir sobre todo en este idioma, pero sobre todo porque lo entiendo como una etiqueta, lo entiendo como una marca. ¿Vale? Para mí Open Science incluye todas las disciplinas, todas las ciencias, no tengo que explicar, son ciencias duras, son ciencias blandas, no, mejor hablemos de Open Scholarship, hablemos de conocimiento abierto, no. Para mí Open Science es una brand, es una marca que incluye esta necesaria forma de innovación e investigación responsables, donde el investigador tome las riendas de la investigación. Para mí la mejor definición, aunque esta creo que es la mejor técnicamente, la mejor definición para transmitir qué es la ciencia abierta es devolverle la ciencia a los investigadores que la hacen y a la sociedad que la paga, ¿vale? El sistema científico actual está en manos de intermediarios a los cuales pagamos cifras astronómicas por leer, por publicar y porque nos den los números completamente sesgados del factor de impacto de las publicaciones con criterios del siglo XX. Este es el escenario, por eso creo que la ciencia abierta es devolverle la ciencia, el control a los investigadores, que son los que califican, y siempre que hablamos de estos temas, siempre hay un momento de discusión en que me dice alguien, bueno, pero todos sabemos cuáles son las revistas buenas. Perdón, no hay revistas buenas, ninguna revista es buena. Lo que hay es investigadores buenos que revisan esos papers, esas revistas, y que cualifican la calidad de la comunicación científica. Las revistas, las editoriales, pueden poner, esto es muy discutido, para mí hacer un PDF no vale 3.000 euros de una PC, se podría discutir, pueden poner más o menos, pero lo que no ponen es calidad. La calidad la dan los investigadores que revisan gráficos, ¿de acuerdo? O sea que esta es la definición de devolver la ciencia a los investigadores que la hacen y a los ciudadanos que la pagan. Estos son los elementos que la Comisión Europea definió y que vais a ver
que todas estas palabras que están aquí están dentro de las políticas públicas de la Comisión en Horizonte Europa, ya en Horizonte 2020, pero en Horizonte Europa vais a encontraros Fair Data y luego vais a encontraros que esto lo hemos heredado en nuestras políticas españolas. Ahora, cuando os presentáis a un proyecto de la Agencia Española de Investigación, os habla de un plan de gestión de datos, que es un DMP que viene de la política de todo el Fair Data y de todos los elementos constitutivos de las nuevas de la nueva forma que necesitamos para crear un nuevo sistema científico. Y en el eje horizontal tenéis los agentes implicados en la ciencia abierta, donde por supuesto hay muchos actores, pero los más importantes son las instituciones y los agentes de investigación. Este es el contexto que os decía que os iba a montar y un poco os he comentado cuando hablaba de mi Z que crece en la Responsible Research and Innovation, donde seguramente que habéis visto estos aspectos transversales de género, educación, ética, public engagement y también ciencia abierta. Y en este RRI la apertura, la transparencia y yo he añadido la equidad porque me parece fundamental la definición que hace la UNESCO, que incluye una equidad de acceso a la información, que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 de no dejar a nadie atrás. Estos son valores fundamentales que componen e integran el proceso de investigación e innovación. Este es el Charter and Code antiguo, que se está renovando y hay un borrador, y todas las instituciones que tienen el Human Research Excellence in Research, que es este sello de política de investigación, se supone que cumple con una serie de acciones que tienen que ver con la investigación, la innovación responsables, donde la apertura al conocimiento y a la ciencia es un valor fundamental. Si vemos las correspondencias entre Responsible Research and Innovation y Open Science, depende con quién hables. Si hablas conmigo, te voy a decir que Open Science es el paraguas. Si hablas con alguien de RRI, te va a decir que Open Science es el paraguas y que incluye género, etcétera. Yo creo que hay muchísimos aspectos que están todos correlacionados y que tienen una intersección donde el acceso abierto a publicaciones, y no solo a publicaciones, sino a todos los resultados de investigación, la ética y la ciencia ciudadana son los elementos, digamos, más coincidentes de esta nueva forma, de este nuevo sistema. Y para articular este cambio sistémico que decía la RIN y que yo digo que tiene que haber un cambio que realmente zarandee, no sé cómo decir esto, zarandee el sistema, ¿no? Que nos demos cuenta de que estamos haciendo ciencia como en el siglo XX, que estamos comunicando con papers cuando la web ha cambiado todo lo que hacemos, salvo la forma en que comunicamos la ciencia. Y estos elementos que tienen que alinearse son, por supuesto, los valores, que son la transparencia, la replicabilidad y la reproducibilidad. Si sois de psicología o si sois del ámbito de las ciencias biomédicas, os daréis cuenta que hay muchísimo trabajo en preregistro, lo que se llama la pre-registration, porque se ha definido una crisis de la reproducibilidad de la ciencia, sobre todo en este tipo de disciplinas. Pero los valores, digamos que los research values, estamos todos de acuerdo con ellos. Lo importante también es conectar los valores de transparencia, replicabilidad, conocimiento abierto, el seguimiento y la colaboración con las prácticas, y que las prácticas y los valores estén alineados con los incentivos. ¿Cuál es el problema que tiene el sistema actual? Que las prácticas no están alineadas con los valores y los valores no están alineados con los incentivos. Por eso estamos trabajando en que estos tres ejes sean fundamentales. Lo que yo me voy a centrar en este workshop es en las prácticas de acceso abierto, porque además son requisitos que te hace el financiador cuando cuando presentas una propuesta, ¿vale? ¿Y por qué Open Science? Pues por muchísimos motivos que podéis leer. La ciencia colaborativa mejora el impacto, se asegura el acceso a largo plazo a los resultados de investigación, por supuesto. Pensad que ahora mismo, antes todavía, cuando se pagaban las revistas, cuando se creó el factor el Journal Impact Factor en los años 60, para ver qué revistas había que comprar, todavía las que comprábamos las teníamos en la biblioteca, eran papel, estaban una encima de otra, si os acordáis, se levantaba así una historia, pero es que ahora, si no pagamos el modelo de suscripción, se volatilizan. O sea, pagamos solamente por un acceso
ni el conocimiento, incluso nuestras publicaciones, no son nuestras, ¿vale? Por supuesto que ayuda al crecimiento económico y a efectivizar la investigación y la reproducibilidad, que es un aspecto fundamental. Pero además, si os incluyo aspectos prácticos, y aquí ya quiero entrar un poco más en las cuestiones prácticas, este es un mensaje de mi servicio de investigación en relación a uno de mis proyectos Horizonte 2020, que ya acabó, donde me dicen, ojo, que desde el 2018 me dicen que si usted no pone sus publicaciones en Green Open Access, ¿vale? Esto se considera por la comisión un serious breach, un incumplimiento grave de su Grant Agreement. Y ustedes pueden decir, no, pero si yo ya lo publiqué, le pagué a MDPI 1.500 pavos, ya están abiertos, ¿qué más quieren? No, es que el pagar el acceso abierto a una editorial no te exime del depósito del Green Open Access. ¿Por qué? Porque el Green Open Access es lo que realmente poseemos las instituciones. Pagarle a una editorial no garantiza que el acceso sea abierto siempre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la comisión, como es dinero público, además de que usted pueda publicar donde quiera, en sus publicaciones revisadas por pares, en su revista del cuartil 1, el de CIL 2 o lo que le dé la gana, la obligatoriedad de publicar en Green Open Access, ¿vale? En el repositorio institucional o temático. Otro motivador de la voluntad, ¿por qué hacer ciencia abierta? Porque si no lo hacemos, nos pueden quitar una RC. Este es un artículo que apareció en prensa hace ya 6 años, en que le quitaron una RC a una investigadora del Consejo porque había publicado un artículo en Nature, que es Journal Impact Factor Top Level, y no está en ningún acuerdo transformativo, y si quieres abrirlo te cobran 10.000. Había publicado algunos resultados que no permitían la replicabilidad y la reproducibilidad del experimento. Y no estaban los datos brutos que demostraban que los ensayos se habían hecho realmente, ¿vale? Entonces, esto se demostró y desde esa cancelación de la grant, de un starting grant que tenía esta investigadora, se hace un llamamiento a la reproducibilidad y a la transparencia que vincula el abrir los datos junto a la publicación. ¿De acuerdo? Bueno, las políticas que tiene la ciencia abierta también las vamos a pasar deprisa. Yo os diría que en el año 2016, cuando era comisario europeo, Moedas, se pensaba que en el 2020 íbamos a tener acceso a todas las publicaciones, nada más lejos de la realidad. Se pensaba hacer un cambio en el modelo de negocio con las editoriales científicas para, en vez de pagar por suscribir, se pagara por publicar. Esto ha dado lugar a un montón de despropósitos, de acuerdos transformativos, etcétera, al plan ES, que tenéis ahí transparencias y que seguro que os suena, pero a tal punto que ni siquiera a partir del año próximo Horizonte Europa no va a permitir publicar en revistas híbridas, ¿vale? ¿Se han dado cuenta que le hemos dado la posibilidad a los publishers, a los editores científicos que entren en la negociación, y lo que han hecho es otra vez volver a generar un modelo de negocio donde vuelve a perder el investigador y vuelve a perder las instituciones que tienen que pagar por ese acceso? ¿Vale? Esto fue un poco la política que se inició en este Consejo de Competitividad. Fue cuando se creó la Open Science Policy Platform, que es lo que os decía, es la plataforma Stakeholders que yo coordiné en los 2 últimos años, donde creamos un poco los mimbres de Horizonte Europa y que íbamos a pedir en Horizonte Europa. Después la propia comisaria María Gabriel, antes de que se nos volviera a Bulgaria, también abrazó enseguida la idea de ciencia abierta, y el nuevo European Research Area, nuevo ERA, tiene como uno de los aspectos fundamentales la ciencia abierta y tiene una serie de acciones donde la primera de ellas es la revisión de los incentivos de investigación y la revisión del sistema de evaluación de la ciencia. Además, por supuesto, cuestiones más técnicas como la propiedad intelectual, donde se garantice a los autores que retengan la propiedad intelectual. Incluso se está creando una secondary IPR,
que es mantener a garantizar que los autores mantienen la propiedad intelectual, y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo de la ciencia abierta que tienen que ver con el constructo ético que os decía o con las infraestructuras como la European Open Science Cloud. Esta es la comparación que hace, como yo os hacía la comparación a ciencia cerrada, ciencia abierta, esta es la comparación que hace la comisión. Esta transparencia directamente la he tomado de Michael Arendt, que es el head de la unidad de Open Science, y donde comparan el sistema actual con el sistema de ciencia abierta. Yo comparaba ciencia cerrada con ciencia abierta, pero digamos que el sistema actual, el dominante, es donde la excelencia se define solamente por dónde publicas, no por lo que publicas, donde se incentiva a los investigadores a producir sobre todo publicaciones y publicar lo más pronto posible y cuanto más posible, la política del publish or perish, y a utilizar métricas cuantitativas de la publicación, no de la contribución, para medir este impacto. Y por supuesto, este es uno de los mayores problemas que implica un sistema de incentivos individual vinculado al desarrollo personal, que es lógico porque al fin y al cabo ninguno somos investigadores del siglo XIX que investigamos porque somos ricos. Esto es una empresa humana y vivimos de nuestra investigación. ¿Por qué aplicáis a fondos europeos? Porque necesitáis dinero para hacer vuestra investigación. Pero además, ¿por qué publicáis? Porque necesitáis hacer una carrera científica. Digamos que esto es un poco el escenario real. Y en esta evolución de las políticas, si os fijáis ya en el programa Marco Horizonte 2020, era obligatorio el acceso abierto a las publicaciones y el depósito Green Open Access, eso que os subrayaba antes, y también el Open Research Data y crear un mapa, un plan de gestión de datos por defecto con algunas excepciones. Y en este caso, en un principio en el Horizonte 2020, desde 2017 se creó un piloto para determinadas áreas que luego se transversalizó a todo el programa. Y por eso se crearon de forma paralela las infraestructuras que tienen que ir luego a la meta infraestructura de la European Open Science Cloud. Es un proceso de desarrollo, digamos, coevolutivo, ¿no? Evolucionan las políticas, evolucionan las prácticas y evolucionan las infraestructuras. Lo que tienen que evolucionar al mismo nivel son los incentivos, ¿vale? Y si nos fijamos lo que nos requiere Horizonte Europa desde el año 2021 es, por supuesto, que haya ciencia abierta, no solo acceso abierto, y la ciencia abierta implica la gestión de datos de investigación, la apertura de las publicaciones, la apertura de los datos siempre que sea posible, y en la ciencia ciudadana, o lo que se llama también el public engagement, de vincular a los ciudadanos, ¿vale? Y esto no es solamente a nivel resultados, que era el depósito al final de los resultados financiados con dineros de Horizonte 2020, sino que se convierte en algo transversal al ciclo de investigación. Y cuando yo estoy evaluando proyectos europeos, voy a evaluar en la sección de excelencia un aspecto que es Open Science. Y voy a evaluar en la sección de Quality and Efficiency of Implementation la capacidad que tiene el consorcio de generar o de colaborar o de destacar sus resultados de investigación en un entorno open, ¿vale? Por supuesto, también hay un gran agreement que firmamos que vamos a depositar las publicaciones, y hay un reporte durante todo el proyecto de vida del proyecto. Para los que tenéis proyectos europeos o que pensáis hacer, pensad que en el control de reporting del portal del participante vais a tener una sección donde tienes que chequear las publicaciones y si están depositadas en un repositorio de acceso abierto que controlan las instituciones. ¿Sí? El Green Open Access, el acceso de la vía verde que decíamos antes. Y por supuesto, se va a fortalecer muchísimo la obligación respecto a los datos, ¿vale? Porque existen más infraestructuras y porque además implica que se apliquen los principios FAIR. Los principios FAIR, yo siempre digo que FAIR es el acrónimo mejor puesto del mundo porque queda fenomenal, todo el mundo habla de FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable,
pero tiene una complejidad técnica. Yo siempre digo que FE implica un 80% de metadatos y un 20% de identificadores persistentes. Que hay una complejidad técnica, que hay una complejidad de licencias, que hay una complejidad de apertura. El hecho de hacer los datos reutilizables no es solamente una cuestión de que yo los abra. El que sean reutilizables es que además de abrirlos, tengo que declararle licencias abiertas para que se puedan reutilizar. Que sean encontrables, no es decir, me encontré el zip en Zenodo. No, perdone usted, no es que solo que usted encuentre el zip que está ahí, está depositado, sino que yo tengo que tener los metadatos suficientes que me permitan acceder a ese documento. ¿De acuerdo? Y la interoperabilidad que permita en distintas plataformas, sobre todo en ese ámbito de la investigación interdisciplinar, que es lo que se fomenta, salir de los silos verticales disciplinares, donde todos tenemos el chiringuito creado de nuestro dominio, de nuestra producción disciplinar, y dar el salto a esa interoperabilidad donde los datos entre dominios generen una mayor eficacia a la investigación. Y no solo los datos positivos, sino también los datos negativos, que es otra de las eternas discusiones de por qué publicar datos negativos. Porque si publicamos los datos negativos, estamos ahorrando muchísimo dinero, estamos no maltratando cuestiones éticas, no maltratando animales de experimentos. Si estáis trabajando en una vacuna y esa vacuna no protege, es bueno para que no se vuelva a pagar el mismo experimento, que se diga cuál han sido los datos que no han llevado a la protección. ¿Vale? Es importantísimo. O incluso la propia gente que participa en ensayos clínicos quiere saber qué pasó con el ensayo. Por millones de motivos hay que publicar los datos también negativos y que sean encontrables y que sean accesibles. ¿Vale? Pero bueno, esto podemos entrar luego más en las cuestiones técnicas. Por supuesto, esto está regulado dentro del Parlamento Europeo, en ese documento, y en el Gran Agreement, que desde el 21 se estipula todas las cuestiones que refuerzan la ciencia en abierto, el acceso abierto a las publicaciones obligatorio y el acceso abierto a los datos con un plan de gestión de datos previo, que luego vamos a ver lo que hay que hacer. Bueno, aquí están las cosas que os he dicho, que está más allá del acceso abierto a las publicaciones, también a los datos y no solamente en el outcome final, sino desde el momento de la evaluación de la propuesta. Y en el aspecto práctico, esta transparencia me parece que es lo más interesante para vosotros. Lo que se va a evaluar es la calidad en las prácticas de Open Science. ¿Qué es eso? Cuando tú lees esto en la propuesta, ¿qué es la calidad en las prácticas de Open Science? Pues que yo describa en una página más o menos las prácticas que yo voy a hacer, incluyendo qué voy a hacer con los datos de investigación para visibilizar mi investigación. Yo estoy escribiendo una proposal, esto es real, ¿no? Y yo digo, ¿cómo voy a compartir los datos de investigación? ¿Cómo voy a compartir los resultados? Bueno, pues el consorcio va a generar la buena práctica de utilizar como plataforma Open Science Framework, que es una de las herramientas que nos va a permitir compartir los datos en todo momento. Además, vamos a hacer públicos todos los deliberables, no sé qué, es hacer un statement, hacer una declaración de cuáles van a ser vuestras prácticas de Open Science, no al final, porque yo he visto propuestas que dicen, no, todas las publicaciones van a estar en acceso abierto. No, es desde el minuto cero, ¿usted qué va a compartir? ¿Cómo lo va a compartir? ¿Qué datos va a generar y cómo los va a poner a disposición de todos? ¿Qué aspectos tienen los datos que le van a inhibir esa publicación? Eso todo es importante. Y todo eso se puede hacer en una página, porque estoy dando credibilidad a una idea, ¿vale? Cuando estamos en modo proposal, lo que estamos es valorando la credibilidad de las ideas. Pues lo que va a valorar el evaluador cuando coja vuestra propuesta es la credibilidad de vuestra práctica de Open Science, ¿sí? Después, también hay otro aspecto que se va a evaluar en la sección de Quality and Efficiency of the Implementation, en el último aspecto de implementación, donde yo puedo poner, además, qué experiencia tengo con Open Science. Por ejemplo, en mi caso yo pondría, soy experta en Open Science,
Pero claro, no necesitas ser experto para poner eso. Entonces, no, yo en los proyectos que he realizado hasta ahora, he incluido un experimento de ciencia ciudadana. En los proyectos que he realizado hasta ahora, todos mis datos están en abiertos en este enlace. Hago una lista de publicaciones y le pongo el enlace a donde están disponibles en acceso abierto. Estoy haciendo evidencias, ¿vale?, de que ya he practicado previamente acceso abierto, porque hay una sección donde cuando defines el consortium as a whole, no tienes que definir, no tienes que poner una lista exhaustiva de publicaciones, sino que tienes que elegir 5 contribuciones que legitimen que eres adecuado para ese proyecto. Pues yo os invito a que esas contribuciones que pongáis, no solo pongáis publicaciones, sino que pongáis también datos o cuestiones relevantes que puedan hacerle al revisor decir, oh, esta persona tiene en cuenta que la investigación pública es un proceso abierto y ya lo ha practicado anteriormente. No solo tengo que decir en excelencia cómo lo voy a hacer en este proyecto, sino tengo que presentar alguna evidencia de que lo he hecho en el pasado, ¿vale? Y para esto lo mejor es poneros la camiseta desde el minuto 0, la camiseta Open Scientist, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, yo voy a presentar la propuesta y aquí, a veces que a mí me escriben desde el servicio de investigación, ¿y aquí qué pongo, Eva? Digo, ¿pero no tienes nada en acceso abierto? No, pues vamos a subir algo al repositorio. No, no es vamos a atrapallar en el repositorio. Es yo concibo la ciencia como un proceso abierto y desde el minuto 0 practico eso. Y luego, claro, me va a parecer natural. Por eso a mí me importa tantísimo dar este tipo de seminarios a los alumnos de doctorado. ¿Por qué? Porque yo sostengo que lo que aprendes a hacer cuando haces tu tesis doctoral, lo replicas en toda tu investigación. Yo creo que sigo haciendo las referencias bibliográficas como las hice en mi tesis. Si yo en mi tesis doctoral hago un plan de gestión de datos, no se me va a ocurrir concebir ninguna investigación sin hacer un plan de gestión de datos. Pero si nadie me ha enseñado a hacerlo y me dice que el objetivo es publicar el Q1 y olvídate de chorradas, es una cuestión de cambio de mentalidad y de empezar a hacer las cosas de otra forma. Por supuesto, os estoy enseñando la cara de la propuesta. Ahora os voy a enseñar la cara de una vez que me han financiado. Esto sigue, no es que me dieron la propuesta y yo ahora me lavo las manos y publico en el Q1 qué es lo que me van a contar. No, es que después yo como evaluadora, esto es de un proyecto de una RIA que yo estaba evaluando, y me va a tener que decir dónde está el acceso abierto, independientemente de que esto sea un Q1 o un Q7, me da igual, donde lo hayas publicado y lo que hayas pagado al editor y lo que quieres, yo no te eximo de que lo publiques en acceso abierto, en Green Open Access. Y además ponme el enlace de dónde está en acceso abierto, ¿vale? Yo quiero ver aquí un cnodo, quiero ver un enlace a un handle de tu repositorio institucional, quiero ver ese tipo de cuestiones, ¿sí? O sea, que no solamente desde el momento de la propuesta, sino del seguimiento de la propuesta y, por supuesto, del outcome, ¿no?, de los resultados de validación. Otra de las políticas fundamentales que os comentaba antes cuando hablábamos de DORA es COARA. Este es el acuerdo para reformar la reforma de la evaluación de Research Assessment, que os decía que estamos trabajando y que pertenecen muchas instituciones. Ahora no recuerdo si el IACS pertenece, pero la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, sí pertenece a COARA, ha firmado el agreement y esto implica un acuerdo de instituciones que dicen, bueno, vamos a intentar fomentar la evaluación para poder alinear, como os decía antes, los incentivos a los objetivos, a los valores y también a las prácticas, ¿vale? Esto simplemente os invito a la reflexión porque es un tema que me parece crucial, que está ahora mismo en el debate público, en la discusión, estamos internacionalizando, estamos diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Se ha presentado un capítulo español de COARA que va a presidir la ANECA, la CRUE y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se va a crear una instancia nacional de, bueno, ¿cómo vamos a evaluar la investigación para poder suscitar estos valores y devolverle la ciencia a la sociedad y a los investigadores? Si queréis profundizar más en estas cuestiones prácticas, estáis de suerte, porque mis amigos de OpenAIRE dan el día 3 de julio un seminario también práctico sobre los requisitos de Horizonte Europa, ¿vale? Sobre todo os van a presentar
repositorios, os van a hablar de OpenAIRE, que me imagino que todos sabéis que OpenAIRE es el agregador europeo de contenidos en acceso abierto, ya antes diría agregador de publicaciones, pero ahora es un agregador de contenidos en acceso abierto. OpenAIRE es una institución a nivel europeo en el ámbito del acceso abierto, y entre sus muchas funciones que tiene, además de trabajar en la European Open Science Cloud, además de tener distintas actividades, proyectos, está vinculado a proyectos de nuevos indicadores, está vinculado a un montón de cosas. OpenAIRE tiene una función también de docente y da cursos cada X tiempo, y yo os invito a que, si queréis profundizar, os inscribáis o os bajéis las slides o lo que os parezca, el 3 de julio. ¿Vale? En España, ¿qué tenemos en España? Pues en España tenemos un reflejo manifiesto de lo que pasa en Europa, ¿vale? Y de lo que pasa en la UNESCO, aunque la recomendación de la UNESCO es posterior, es del año 21, tiene un nivel de seguimiento impresionante, hay una documentación y una serie de convocatorias de implementación que yo no pensé que iban a ocurrir a nivel global dentro de la UNESCO. Pero en España lo que hemos hecho es sobre todo heredar el modelo europeo, porque no nos queda otra. Es donde está nuestra fuente de financiación, Horizonte Europa, y por eso la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, que se publicó en el 21 hasta el 27, habla de los buzzwords que os podéis encontrar en cualquier documento del ERA, en cualquier documento de Horizonte Europa o en cualquier documento que tenga un sesgo de política europea. El modelo de ciencia abierta, el Fair Data, la European Open Science Cloud, el acceso abierto a los resultados de investigación, no hablar solo de publicaciones, sino hablar de datos, etcétera, ¿vale? Y este paralelismo que también se hace en el Horizonte Europa, que es pensar que esta estrategia va a durar exactamente lo mismo que el programa Marco. Hereda esa dualidad, ese guiño de abierto excelente. No, lo abierto no es que sea excelente, pero es que esto es como el valor en la mili, tiene que presuponerse. Usted abra para empezar a hablar y luego ya diremos si es excelente o no. Si está solamente publicando con barreras de pago, está generando un oscurantismo a su excelencia, aunque la revista diga Clarivate que está en el cuno y es excelente. ¿Sí? Digamos que es un valor, la excelencia, vinculado a la apertura, como para empezar a hablar. ¿Sí? Bueno, tenemos la ley de la ciencia, que está recién aprobada a principios de este curso, donde se habla de una ciencia abierta, inclusiva y responsable. Volvemos a lo mismo, estos son los valores de la RRI, Responsible Research and Innovation. Nuestra ley de la ciencia hereda la investigación e innovación responsable, hereda los principios del Charter and Code europeo, heredamos todo lo que es, digamos, la clave, ¿no? Y también se incluye dentro de la ley de la ciencia que la ciencia es un bien común, ¿vale? Y no solamente para los investigadores, sino también para la sociedad civil. Y se invoca la participación, también a la participación en el proceso científico, al servicio de la sociedad, como os decía yo antes, con y para la sociedad, como se llamaba el programa europeo SWAP, Science, with and for Society. Ahora todos hemos heredado, digamos, este con y para la sociedad. Si nos vamos al artículo 37 de la Ley de la Ciencia, que es el artículo clave, no tenemos que irnos a la Ley de la Ciencia actual. No es que os diga yo, a partir del 2022 tenéis que depositar en Green Open Access. No, no, es que desde el 2011 lo hayáis hecho o no, porque no ha habido tanto seguimiento, tendríais que haberlo hecho ya, ¿vale? Porque desde el 2011 había una política en el artículo 37 de acceso abierto. ¿Qué ocurre con la nueva ley? Que se transmite no solamente lo que había en el artículo 37 de la ley de 2011, sino que 11 años después no solo hablamos de acceso abierto a las publicaciones, sino que hablamos de otro paradigma que se llama ciencia abierta. Y que no es exclusivamente las publicaciones científicas, sino que habla de apertura de la investigación a todos los niveles. En el ámbito de los datos, en el ámbito de cualquier otro resultado de investigación, tendrá que ser disponible, y además entendemos que esto se puede incluir en la evaluación del mérito investigador. ¿Por qué os señalo esto? Que no es nuevo, que estaba en el artículo 37.4 del 2011. Esto no es nuevo, pero nunca se ha practicado. El incluir
que los resultados de investigación estén en acceso abierto podrá ser empleado por las administraciones públicas en sus procesos de evaluación, incluyendo la evaluación del mérito investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presente mi sexenio, por ejemplo, cuando yo presente un proyecto de la Agencia Española de Investigación, me pueden exigir como forma de evaluación que esté depositado, como un requisito administrativo. Para que usted tenga la evaluación positiva, para empezar a hablar, tiene que estar depositado. ¿Eso qué nos va a llevar? Esa política que nos va a llevar en España a tener mi sueño, que es el 100% de los metadatos y el 80% de las publicaciones. Porque aunque publiquéis con barreras de pago, aunque publiquéis en revistas híbridas, aunque publiquéis donde os dé la gana, eso cada uno sabe dónde publica, dónde quiere publicar, dónde están sus incentivos y dónde están sus motivadores de la voluntad. Y si decir las revistas buenas son las revistas buenas, yo no lo creo, creo que hay investigadores buenos, no revistas buenas, pero independientemente de todo, tenemos que abrir para tener el control de la investigación. Y cuando digo el 100% de los metadatos, me refiero a que los metadatos no tienen dueño. Los metadatos tienen que ser CCO, que tenga una licencia Creative Commons de acceso público. ¿Por qué? Porque si controlamos los metadatos podremos hacer los indicadores nosotros. El problema es que ahora hemos externalizado nuestros metadatos, que se los regalamos a empresas intermediarias para que nos den los indicadores basados en un indicador de mitad del siglo XX. Esa es la realidad que hay ahora. Y esto es lo que yo os hago la lectura de la política porque me parece que es tan importante. Lo mismo que ocurre en la ley de la ciencia lo traslada la LOSU. ¿Vale? El artículo 12 de la LOSU es equiparable a la ley de la ciencia y lo único que la LOSU incluye en el propio Marbete no solo ciencia abierta, sino ciencia abierta y ciudadana. El ministro Subirats ha creado un grupo de tractor, que se llama así, el que yo pertenezco, que es el grupo tractor de ciencia ciudadana, para motivar la práctica, la inclusión de ciudadanos en el proceso de investigación, ya sea en la concepción de la investigación o a lo largo de todo el proceso, o al menos como, compromisarios de devolverle a esa sociedad lo que estamos haciendo. ¿Vale? Volvemos a ver los buzzwords, volvemos a ver fair data, volvemos a heredar todos los aspectos relacionados con la política europea. ¿Vale? Por eso os decía que estamos heredando las prácticas de financiación del programa Marco en nuestros programas nacionales y en nuestra forma de evaluar la ciencia. Más políticas españolas, el plan estatal, los que me decíais en la primera pregunta que acudís al plan estatal. En el plan estatal no solamente tendréis que publicar en acceso abierto, como dice el artículo 37 de la Ley de la Ciencia, vuestras publicaciones, sino que desde la convocatoria del 2020 se exige además un plan de gestión de datos. ¿Vale? Si vamos a las FAQ del punto 88.5 al 88.12, se dice que se incluirá una descripción general sobre los datos de investigación. Esto fue un debate increíble en el año, antes de que se crearan las FAQ, se crearon en la convocatoria de 2021. Hay frases que yo detecto de las FAQ que las escribí yo, porque al principio querían poner el plan de gestión de datos como un requisito para obtener la financiación. Y yo dije, no puede ser un requisito. Por un motivo, porque estáis poniendo un límite de 20 páginas. Y en 20 páginas puede ser, yo ahora mismo tengo que revisar un plan de gestión de datos de uno de mis proyectos europeos y son más de 20 páginas, son 26, 27 páginas. El propio Data Management Plan. No puedes decirle que te lo hagan. Y por otro lado, porque hay determinadas disciplinas en las que hacer un plan de gestión de datos es muy caro. Y si no me vas a dar la pasta, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer un plan de depósito, yo no voy a pagar storage en la nube, yo no voy a hacer todo el análisis de datos, no voy a hacer un análisis de propiedad intelectual, no voy a hacer un análisis de GDPR, porque si no me vas a dar el dinero, no. Pero sí que tenemos que poner, lo mismo que en el ámbito europeo, un statement de qué datos voy a usar, cuáles son los datos que yo voy a usar, cómo los voy a usar, si los voy a poder compartir y dónde los voy a poder compartir.
¿vale? Ahora cuando os explique algunas cuestiones prácticas, os voy a mostrar algunas opciones donde podéis compartir vuestros datos de investigación y donde podéis crear un plan de gestión de datos. Pero ahora volvemos otra vez al modelo propuesta. Todavía no manda la pasta, ¿vale? Cuando os enseñe la parte práctica es en el modelo ya mandó la pasta. Ahora lo que estamos es viendo las declaraciones, las revisiones de intenciones que tenemos que mostrar cuando presentamos una propuesta. Voy a abrir los datos, sí, en el mismo caso, lo mismo que define la política europea, tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Que yo esto siempre digo que lo debía escribir un gallego en la Comisión Europea, porque tengo una amiga gallega que le preguntas cómo está y te dice, por un lado ya sabes y por otro, ¿qué quieres que te diga? Pues esto es lo mismo, ¿no? El plan, el tan abierto como sea, as open as possible, as close as necessary, es un poco esa misma dimensión, ¿ok? Bueno, otra cosa nueva que tenemos desde el 3 de mayo, tenemos la ENCA. La ENCA es la Estrategia Española de Ciencia Abierta, ¿vale? Que se ha aprobado justamente a las puertas de la Presidencia Europea del Consejo. El próximo 1 de julio comienza la presidencia española del Consejo Europeo. Y sabéis que en los consejos europeos, particularmente el Consejo de Competitividad, se está haciendo muchísimo desarrollo en cada uno de los consejos de la ciencia abierta en Europa. Justamente se va a hacer una conferencia internacional en septiembre, que os la he puesto al final de las transparencias, por si queréis ir a anotaros ya. La conferencia debajo de la presidencia europea. Y yo el otro día le oía a la ministra, cuando fue el último Consejo de Competitividad en mayo en Suecia, que es la presidencia actual, le preguntaban ahí al pie de entrada del Consejo de Competitividad y decía la ministra de Ciencia, estamos preparados, tenemos una estrategia nacional de Open Science, vale, que es muy mejorable. Yo fui parte de los expertos que trabajaron en esta estrategia con los stakeholders, con las agencias implicadas, un trabajo de coordinación espectacular de la FECIT, porque pensar que tenía que alinear muchísimos agentes implicados, porque los 4 ejes son desde las infraestructuras hasta los incentivos. Tengo que alinear hasta la política de infraestructuras en España, que vamos a hacer con la European Open Science Cloud a nivel español. Vamos a crear infraestructuras nacionales para la ciencia abierta y tengo que poner también de acuerdo a la NECA, a la Agencia Española de Investigación, los incentivos y además tengo que formar, como estoy haciendo yo ahora con vosotros, que los investigadores sean sensibles a todo esto, ¿vale? El trabajo que hizo FECIT en la coordinación de la ENCA, de la Estrategia Nacional de Open Science, fue alucinante, porque éramos una comisión técnica y una comisión política, donde estaba el secretario de Estado, donde estaba la directora de aquel momento de NECA, donde es muy complejo llegar a este tipo de acuerdos, ¿vale? Pero por lo menos tenemos una estrategia que nos va a permitir crear o dar algunos pasos de forma más sólida, ¿no? Con unos ejes principales del acceso abierto a las explicaciones científicas, la gestión de datos de investigación, tener infraestructuras posibles y además que haya un sistema de incentivos que acompañe la motivación. Si os dais cuenta, estos 4 ejes son, junto al del acceso a las publicaciones científicas y gestión de datos, que sería el mismo de la práctica, los 2 del medio serían la práctica, son los 3 ejes que yo os decía antes del alineamiento que necesitamos para poner en práctica una nueva ciencia abierta. Y en estas políticas, este es un tuit de ayer a la noche que enviaron desde ANECA, donde se habla de cómo va a ser la nueva Real Decreto de Acreditaciones, ¿vale? Esto es en el caso que hablábamos de la carrera científica vinculada a la actividad investigadora. Y estas son las características que va a tener el nuevo Real Decreto de Acreditaciones, que como sabéis está en fase de discusión pública, porque la LOSU, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario Español, la nueva LOSU imprime la necesidad de crear un nuevo Real Decreto de Acreditaciones. Y los elementos van a ser, pues, muchas de las cuestiones que están embebidas dentro de la Declaración de San Francisco, de no utilizar de forma exclusiva los indicadores bibliométricos, y dentro de COARA y particularmente en ese capítulo español de la Coalición de Ciencia
de evaluación de la ciencia, del avance de la evaluación, porque no es una varita mágica, sino es un avance hacia el cambio en la evaluación. Y si os dais cuenta, muchas de las cosas que se promueven en esa nueva reforma es la adaptación de la evaluación de la investigación a los marcos internacionales, no solo cuantitativo, sino también cualitativo, que no haya una necesidad de certificación documental de todas y cada una de las cosas que hacemos, que haya accesibilidad de las aportaciones en repositorios institucionales. Por primera vez en una política de ANECA se cumple el artículo 37 de la Ley de la Ciencia .4, que dice que se podrá exigir esa accesibilidad en repositorios institucionales que tenemos control, devolver la ciencia a las instituciones, devolver la ciencia a quien la paga y a quien la realiza. Vamos a ver cuestiones prácticas. Y en estas cuestiones prácticas me voy a centrar por un lado en las publicaciones, como os decía, y por otro lado en los datos. Bueno, hasta aquí me gustaría interactuar con vosotros, porque yo hablo y no sé si estas 60 personas que están conectadas se están tomando un café, están leyendo el correo electrónico, están en la transparencia 47 porque estas no le interesan. Me gustaría abrir un pequeño turno de interacción para que no nos aburramos tanto. No sé si hay alguna pregunta. A raíz acabamos de ser aceptados en Coara. Eso sí lo sabía porque yo estoy en el subcomité de nuevos miembros. Enhorabuena. Ahora a ver cuáles son los compromisos, Beatriz. Entonces, incluye, por ejemplo, a Zenodo. No sé cuándo has escrito esto, Montse. Vale, esto es del Book Club que hicimos, compartir el conocimiento. No sé, Monse, esta pregunta de Zenodo, ¿cuándo la has hecho? Cuando hablaba de IOSCO. Sí, por supuesto, la European Open Science Cloud se supone que esto tiene una complejidad técnica y muy carísima también, porque se está invirtiendo muchísimo en esta infraestructura. Zenodo es un repositorio de confianza, es lo que llamamos Trusted Repositories. Está considerado como un repositorio de confianza. El repositorio de confianza tiene una serie de características para evaluar esa trustworthiness, esa confiabilidad, y Zenodo es un repositorio de confianza. ¿Por qué? Porque lo co-mantiene el CERN y la Comisión Europea. ¿Vale? Hay una garantía de que si yo deposito ahí, va a ser mantenido y va a ser incluido dentro de la European Open Science Cloud. ¿Cuál es el problema de Zenodo? Que yo le llamo que es el repositorio de los sin techo. ¿Por qué le llamo el repositorio de los sin techo? Porque cuando no sabes dónde ponerlo, lo subes ahí. Cuando necesitas un DOI, lo subes ahí. Y hay muchas cosas que se suben sin ton ni son y no hay ninguna garantía de que los datos que se suben ahí sean fair data. Y a veces se suben slides, se suben, qué sé, datos, se suben deliberables. Nosotros en mis proyectos europeos todos los deliberables están en Zenodo porque necesitamos tener un DOI porque es una forma de darle trazabilidad, independientemente de que luego lo publiques como deliberable en el Participant Portal. Cuando quieres visibilizar algo, es Zenodo. Pero eso no obsta para que ahora justamente dentro de la CRUE se ha propuesto un proyecto que se llama Plática, que es una plataforma para el soporte al acceso abierto en España, a la ciencia abierta en España, perdón, Plática, para esa plataforma, no sé qué, para el acceso abierto a la ciencia abierta en España. Y uno de los elementos es crear un repositorio, que yo no quería crear repositorio nacional de datos, porque sostengo que los datos tienen que estar donde esté tu comunidad, ¿vale? Las publicaciones puedes ponerlas en tu repositorio institucional o en tu repositorio nacional, como se hace en Francia, en HAL. Pero los datos tienen que estar donde esté tu comunidad, sobre todo si eres una comunidad Data Intensive Research. Si tú perteneces al mundo de la astrofísica, tus datos tienen que estar en las infraestructuras de astrofísica. Si perteneces al mundo de la biomedicina, tus datos tienen que estar en el IPSIR. O sea, quiero decir, depende de cuáles sean tus datos, pero hay una long tail of science de aquellas disciplinas que no son tan data intensive, que no tienen repositorios de dominio de datos, no tienen infraestructuras de dominio de datos y se tienen que repositar en un ámbito generalista. Entonces, en ese caso, además de proporcionar un catálogo de datos
de investigación, que yo creo que es lo que debería hacerse a nivel nacional, se va a poner la posibilidad de crear también un registro de datos, pero además un repositorio para esos sin techo, ¿de acuerdo? Para aquellos proyectos que, siendo del plan nacional, no sean europeos, no los vayamos a poner en Zenodo o en Figshare, que Figshare tiene un límite de depósito, o no los vayamos a poner en un repositorio de publicaciones, ¿vale? Se trata un poco de crear una estrategia de qué voy a hacer con los datos. Por eso os decía yo antes que es tan importante hacer un plan de gestión de datos. Porque el momento en que tú tienes el epígrafe, como digo yo, cuando hacemos un proyecto, cuando escribimos un proyecto, tú te vas encontrando los epígrafes y vas rellenando. Si te encuentras el epígrafe, ¿qué va a hacer usted con sus datos? Pues por lo menos ya lo piensas, ¿de acuerdo? Y eso nos va a permitir, los voy a depositar en Zenodo. Sí, ¿por qué? Porque son datos multidisciplinares, porque no sé de dónde ponerlos y lo voy a poner en Zenodo, o porque Zenodo es un repositorio de confianza. Yo el statement que haría, aunque no tengáis ni idea de Zenodo, diría, los datos los voy a depositar en Zenodo porque es un repositorio de confianza mantenido por la Comisión Europea, no sé qué. Y ahí os la vais. Luego, cuando tengáis que hacer el plan de gestión de datos, decís, uy, Dios mío, si mis datos no caben en Zenodo, que yo necesito un cloud computing para mantener los simuladores de vuelo de no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces, la credibilidad de vuestros statements tiene que estar alineada a la realidad de vuestros datos. ¿Sí? El modelo por propuesta. Tener en cuenta que os he empezado por el momento proposal y ahora vamos a ver los tipos de acceso abierto ya en la implementación. A partir de aquí nos han dado la propuesta, ¿vale? Tenemos que hacer un seguimiento y tenemos que publicar en acceso abierto. A ver, voy a abrir, mirar el chat de nuevo. Fed data, data which meet principles of findable, accessible, interoperability and reusable. Eso lo has comprado tú, lo has puesto tú, Elena. Sí, era Perfecto. una duda que había puesto Beatriz. Vale. Sí, de Sí. todas formas está más explicado en las transparencias. Si seguís en el enlace slide, os vais a encontrar con más transparencias, aunque no nos dé tiempo a todo, ¿vale? Bueno, si os parece, seguimos un poco en esta implementación práctica. Esto es importante repasarlo, porque si yo ahora hiciera una pequeña pregunta de cuántos distinguís lo que es el acceso híbrido, de lo que es la vía dorada, de lo que es la vía verde, de lo que es la vía del acceso abierto diamante. En realidad, como investigadores, a ver, ¿pero dónde tengo que ponerlo? ¿Dónde me dan más queso? Esto es lo que decíamos antes de la ley de oro, ¿no? Que el que da el oro pone la ley. Pues para que os den el queso tenéis que depositarlo en Green Open Access. Y en este sentido, me parece muy importante repasar, digo repasar, y si no, para los que no lo sepáis, aprender cuáles son los modelos de acceso abierto. A estos modelos clásicos de suscripción, que es el modelo cerrado, donde las bibliotecas, las instituciones pagamos por acceder, el acceso Gold Open Access, que es el pagar por publicar, esto sería el caso de MDPI, el Gold, puro Gold, pero hay un Gold híbrido, que es el que no va a ser coste elegible a partir del próximo año en los proyectos financiados en Horizonte Europa, que son los artículos que se publican en una revista cerrada, pero que yo luego pago además otra vez por abrirlos. ¿Vale? Esto es lo que se llaman los acuerdos transformativos que han hecho algunas editoriales. ¿Sí? Y después el bronce, que es una vía que yo te dejo el artículo abierto en el sitio del publisher, pero no te doy la licencia de uso. El acceso bronce es lo que se hizo cuando las publicaciones de COVID. Hicimos un estudio de 90 y no sé cuántas mil publicaciones de COVID, porque si sabéis hubo una política en que las editoriales decían, no, ante una situación de alarma mundial, de crisis humanitaria, vamos a abrir todo el conocimiento porque los editores científicos estamos comprometidos con la ciencia abierta. Lo que hicieron fue crear sus plataformas de COVID, pero con acceso abierto bronce, donde tú podías acceder, podías ver libremente, pero eso no quiere decir que pudieras reutilizar. Entonces, en cualquier momento, el acceso bronce se puede cortar porque el copyright lo mantiene la editorial. Lo que no tenéis que hacer nunca es ceder vuestros derechos de copyright. ¿Vale? Es lo que se llama la política de Right Retention Initiative, RRI. La política de retención de derechos. ¿Vale?
Este es un gráfico que a mí me parece súper claro, pero que voy a ir navegándolo con vosotros, porque creo que os va a ayudar muchísimo a entender qué tenéis que hacer. Tú eres un investigador, ¿vale? Ya nos han dado la plata del Horizonte Europa, tenéis que publicar en abierto, pero os seguís creyendo la movida esa de que las publicaciones buenas son las del Q1, no sé qué. Vale, queréis publicar en un Q1, yo no os voy a quitar. Me imagino que con el tiempo esto se acabará haciendo de otra manera porque la comunicación científica tiene que evolucionar como ha evolucionado el resto de las cosas, pero queréis publicar en el Journal of International Journal of bla, 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 bla. Y lo primero que vais a hacer es ir a Sherpa Romeo. Sherpa Romeo es una aplicación que os dice cuáles son las políticas de acceso abierto, de política de autoarchivo, que es como se llama el acceso abierto verde. ¿Sí? Voy a decir aquí, voy a irme aquí y voy a ver qué política de autoarchivo tiene esa revista. Y me dirá, usted puede publicarla el postprint, que eso quiere decir la publicación después de que sea impreso. Mirad que utilizamos toda terminología del siglo XIX, no del siglo XX, del siglo XIX. Postprint, print, no imprimimos nada, que estamos utilizando, pero bueno, el postprint se llama así. O la versión del editor. Solo algunas editoriales te dejan poner la versión del editor. O te dice, usted puede publicar siempre que quiera su versión, la preprint, es decir, la versión que usted ha tenido antes de que se le hayan revisado sus pares. Insisto, la revista, el editor, lo único que hace es intermediar el proceso de calidad, pero insisto que la calidad la dan los pares, ¿vale? Bueno, por lo que sea, yo decido publicar en una revista de Gold Open Access. Le pago la pasta, caso MDPI, caso Frontiers, caso otras más lícitas como PLOS, otros mega journals que te permiten solamente pagar por publicar. Yo publico en acceso abierto, pago lo que sea el APC, lo que yo llamo el impuesto revolucionario de pago por artículo, por el procesamiento del artículo, y está inmediatamente en repositorio, perdón, inmediatamente en acceso abierto. Pero esto no me exime de la obligatoriedad de además publicarlo en el Green Open Access. ¿Por qué? Porque mañana desaparece MDPI, mañana desaparece Frontiers, mañana desaparece las editoriales. Dios me oiga. Ay, no, que esto lo van a publicar en abierto. Mañana reaccionamos y publicamos de otra forma teniendo nosotros todo el control, ¿vale? Si desaparece esta revista, desaparece el acceso abierto. Sin embargo, si yo lo tengo en el repositorio institucional, mi universidad, mi institución, me garantiza ese depósito, ese repositorio y esa consulta, ¿vale? Uno como copia de seguridad, por decirlo de alguna manera, y otro como copia de garantía de acceso, ¿sí? Imaginaros que decidís publicar en una revista que no es Gold Open Access, que no es MDPI, que no es Frontiers, que no es PLOS, que no es F1000, que no es pagar por publicar, sino que se paga por el modelo de suscripción, ¿vale? Donde se supone que yo pago por acceder. Esto tiene dos vías. Una, que yo pago solamente, yo mando el artículo y me lo publican y luego mi biblioteca paga por acceder, ¿vale? Eso quiere decir que yo para acceder a mi propio artículo, mi propia biblioteca tiene que pagar también. Por lo que sea, decido ahí, no tengo pasta para para pagar las APCs, no hay acuerdo transformativo y no puedo publicarlo en acceso abierto vía editorial. Eso no obsta para que yo lo deposite siempre, siempre, siempre en el repositorio institucional. Otra cosa es que lo pueda poner en abierto, pero esto es lo que yo os decía antes de mi sueño del 100% de los metadatos y el 80% de las publicaciones. Está demostrado que el 80% de las publicaciones, teniendo en cuenta las políticas de autoarchivo, podrían estar visibles, ¿sí? Pero, además, yo puedo tener el 100% de los metadatos, que por lo menos se dice que esa publicación existe, tiene una definición de metainformación de quién es el autor, lo que he hecho, cuando lo he hecho, y si alguien quiere pedirme ese artículo, me lo puede pedir a mí a través de Open Access Button, a través de ResearchGate, a través de lo que quieras. Siempre una publicación cerrada, si sabes que existe en abierto, no a través de barreras de pago, si sabes que existe en abierto, siempre se la puedes pedir al editor.
perdón, al autor, sin contar con el editor, ¿vale? Y otra opción es que yo pago el impuesto revolucionario otra vez, además de que mi universidad paga por acceder, yo pago por abrir y lo abro. La Comisión Europea no va a considerar como coste elegible pagar 2 veces, lo que se llama el double dipping, ¿vale? Hasta ahora, cuando había un acuerdo transformativo, no sé qué, entraba. No, ahora, o pagáis por publicar en Goal Open Access o publicáis en una revista que os permita el acceso abierto diamante, que es lo que ha hecho la Comisión Europea al crear una propia infraestructura que permite que no pague ni el autor, ni la institución por publicar. En cualquier caso, nada de las vías de publicación, haya un embargo o no haya embargo, publique inmediatamente, me exime de depositar en el repositorio institucional. Artículo 37 de la Ley de la Ciencia, Gran Agreement 29.2, siempre es obligatorio. ¿De acuerdo? Esto se entiende porque esto normalmente hay mucha... Perdona, Eva, ¿Me he quería... congelado? No. Ah, Quería intervenir nuestra compañera Monse. Le vamos a habilitar el sí, porfa. micrófono, ¿vale? Monse, cuando quieras. Hola Eva, buenos días. Soy Monse Sales y soy la bibliotecaria aquí en el IAX. Estamos muy verdes en todo esto de Open Access y tenía una duda con respecto a esto que estás hablando ahora y los acuerdos transformativos, ¿no? Pues hace poco la CRUE firmó los acuerdos con un montón de editoriales para pues, el Sevier de las más gordas, ¿no? ¿Quieres decir, es que no sé si lo he entendido bien, que la Comisión Europea a partir del año que viene no va a considerar que esas publicaciones que están en esas revistas o que se van a hacer en esas revistas que están dentro de los acuerdos transformativos como publicaciones Open Access? Sí, no, se van a considerar Open Access, pero no va a considerar el pago de APCs como coste elegible. Si tú te vas a la página del Planes, que me imagino que como eres librarian conoces, si nos vamos al Planes, el Planes digamos que es la filosofía que creó Robert Jan Smith en toda esta historia. Si te vas al Planes, te va a decir que antes se le daba el beneficio de la duda a las editoriales, ¿vale? Pero ahora ya no se le da el beneficio de la duda, porque si hay un acuerdo transformativo, pues bueno, podemos acceder, no sé qué. En una de estas latest updates te va a decir Transformative Journal, ¿vale? Hay un análisis y te va a decir que, no me acuerdo si es este, hay un estudio del Diamond Open Access que es por lo que se está apostando ahora. O sea, digamos que nos hemos cansado, o el Planes, yo nunca he estado de acuerdo en el Planes, esto sería para otro debate. El Planes simplemente lo que hacía es, vale, en vez de pagar por publicar, vamos a pagar en vez de pagar por leer, vamos a pagar por publicar. No decía en un método sostenible ni en un método cualificado de devolver la ciencia a los investigadores. Seguía manteniendo el lobby millonario de la edición multimillonaria científica, solamente que en vez de pagar antes, pagamos después. Pero nadie cuestionó nunca cuánto, ¿vale? Solo se cuestionó el cuándo. ¿Qué ocurrió? Que las editoriales dijeron, vamos a hacer un acuerdo transformativo, no te preocupes, que yo voy a transformarme, pero me transformo hasta donde me dé la gana. Si tú quieres publicar en The Lancet, no. Pero yo tengo acuerdo transformativo con Elsevier. No, The Lancet no entra. Son 10.000. Son 10.000. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Planes, la coalición S, son los financiadores? ¿Qué han hecho los financiadores? Pues bueno, rompemos la baraja. No vamos a aceptar acuerdo transformativo. ¿Vale? Vale. A partir yo creo que es a partir del año que viene, de los proyectos que estén financiados el año que viene. No es que no lo consideren Open Access, claro, si tú pagas el acuerdo transformativo, por supuesto que es Open Access. Lo que no van a considerar es como coste elegible de esa publicación a mayores, ¿sabes? En una revista que tenga transformativo. Sería esta vía es la que no se va a considerar, la híbrida. Claro, es que en las universidades está esto ya muy, muy extendido, los acuerdos con las editoriales, los acuerdos transformativos, pero en las comunidades autónomas, en las bibliotecas virtuales de salud de las diferentes comunidades autónomas, sí que estábamos viendo diferentes opciones, porque nuestro método de publicación es, a ver, nosotros no producimos tanto como una universidad, ¿no? Y estábamos mirando esta vía, pero si vemos que no es una vía... Pensar que, como yo decía el otro día en la radio,
que nos entrevistaron en relación a estos temas, yo decía, la banca siempre gana. Claro, Pensad sí, que las sí. editoriales Ellos científicas en cualquier tienen un gran negociación negocio, sí. van a ganar. Por eso estamos en el trasfondo de todo esto, que es el cambio de la motivación de los incentivos y de Totalmente. creernos que esto lo podemos hacer mejor nosotros. Sí, Si sí. tenemos El en cuenta problema, que es un... a mí, por ejemplo, muchas veces me dicen amigos y tal, bueno, hombre, pero las editoriales científicas también tienen que vivir. Digo, ya, y el padre de una amiga mía que arreglaba máquinas de escribir a máquina, arreglaba máquinas de escribir, claro. también tenía que vivir, pero ¿qué ocurrió? Que la realidad le cerró el negocio, porque es absurdo, ¿vale? Esa es la historia, claro que tienen que vivir. Yo no tengo nada en contra de que tengan que vivir, pero es que es lo mismo que Kodak cerró en el momento que tenemos un teléfono móvil y ahora se regalan las máquinas Kodak de Instamatic para las comuniones. Pues bueno, regalaremos un paper impreso para las comuniones, pero seamos coherentes con la realidad que tenemos que hacer. El problema está también, bueno, que no es un debate, pero es el debate tema que es súper chulo y a mí esto me apasiona, claro, pero quiero avanzar un poco en las prácticas para que los investigadores no se queden en el debate, ¿no? Sí, sí, pero muchas gracias, Eva. Escríbeme cuando quieras cualquier cosa, Montse, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, lo que os decía, de que es posible, además de que existe Serpa Romeo, las propias editoriales, como nos quieren vender que ellos han inventado el acceso abierto, tienen un buscador de embargo. Entonces tú puedes decir, vale, voy a publicar en esta revista, ¿cuánto tiempo me va a tener embargada la publicación? Es decir, yo la deposito en el repositorio institucional, pero después de 6 meses la puedo abrir, ¿vale? Hay buscadores de políticas de embargo de cuánto tiempo puede pasar hasta que yo pueda visibilizarlo eso en un repositorio institucional. Si vais, es que no quiero perder mucho tiempo, pero yo os invito a que mientras yo hablo busquéis vuestra revista favorita en Serpa Romeo y veáis cuál es la política de embargo, si os deja publicarla a los 6 meses, al año, lo que sea, ¿vale? Y veáis si esa es la revista, podríais en 6 meses volverla a publicar sin necesidad de pagar el impuesto revolucionario y volver a pagar otra vez, ¿vale? Incluso las propias editoriales tienen estos buscadores. Otra cosa que quiero destacaros del Green Open Access, además de que es requisito, no requerimiento, que eso es un false friend, es un requisito de la comisión, es un requisito del artículo 37 de la Ley de la Ciencia, es un requisito del artículo 12 de la Ley de Universidades, es un requisito. Además, mejora vuestra visibilidad, ¿vale? Esto es un ejemplo que yo me he capturado en las slides para no tener que hacerlo en tiempo real, pero si os bajáis esto es una extensión del navegador que se llama UmpyWall, ¿vale? UmpyWall es un proyecto de unos investigadores de metainvestigación canadienses que lo que han hecho es abrir mogollón y pasar herramientas de análisis en metadatos en abierto, ¿vale? Pero además tienen una app que tú puedes instalar en tu navegador que se llama UmpyWall. También hay otra app que se llama Open Access Button que te pone en contacto con el autor, no sé qué. Esta es una publicación, porque yo también soy víctima del sistema, yo también tengo que poner sexenio, yo también tengo que hacer no sé qué. Entonces, a veces publicas en revistas que son cerradas, ¿vale? Esto es un artículo muy antiguo y ya podría estar abierto porque ya pasó el embargo y todo lo que quieras. Pero si yo tengo esta publicación y yo tengo, si yo no accedo desde mi universidad, no tengo este download, ¿vale? Si yo accedo desde África subsahariana a este artículo, ¿vale? Porque convengamos que el modelo de suscripción es del primerísimo primer mundo, lo que hablábamos antes de la equidad que señala la UNESCO. Si yo pincho aquí, no tengo yo tengo este enlace para pinchar y bajarme el PDF porque estoy en mi universidad. Que es lo que yo le digo a mis alumnos. Vosotros pensáis que el acceso viene con Google. No, perdonad, esto lo paga la universidad para que podáis pinchar aquí y hacer download. Pero si yo no tengo esta posibilidad, no tengo el modelo de suscripción y lo he depositado en un repositorio institucional, yo pincho aquí en mi navegador, a ver que os lo he puesto, y automáticamente me abre la versión de mi repositorio institucional en mi universidad, donde yo accedo exactamente a la misma versión, al postprint, que es la filosofía de esta revista, solamente que no tiene su loguito, no tiene el sello Lacoste, ¿vale? Tengo la camiseta sin el sello Lacoste, pero ¿tengo camiseta? Sí, es lo mismo, ¿vale? Puedo acceder exactamente al mismo contenido. Y esto da una mayor visibilidad a mis publicaciones y una mayor accesibilidad, ¿vale? Y a las malas, imaginar que yo no pudiera haber depositado esto en Green Open Access
podría tener acceso a los metadatos, con lo cual yo directamente podría escribir al autor y al autor le puedes escribir y pedirle el artículo. Bueno, aquí tenéis algunos de repositorios de publicaciones, que son los Green Open Access. Aquí tenéis lo que se llaman repositorios de preprints, que es una filosofía, no sé si hay algún físico en la sala. Los físicos tienen una cultura muy, muy grande de depósito de preprints. De hecho, a veces una conditio sine qua non para luego publicar en la revista. Estos son repositorios temáticos de preprints por diferentes disciplinas. Repositorios institucionales, que Monse nos ha dicho que el IACS tiene también su repositorio institucional, ¿no? ¿O no, me he equivocado? ¿O tenéis un repositorio regional? Bueno, no me lo sé, ponlo en el chat por si acaso me estoy inventando alguna película. Monse, ¿puedes intervenir? Sí, ahora sí, no, Sí. ahora sí que me oyes. Sí. Sí. No tenemos repositorio. Hubo un Vale. estudio para hacerlo, pero al final no se desarrolló y lo que recomendamos es Zenodo. También Vale. en el IS Aragón, que también hay compañeros de IS Aragón aquí, creo que el IS Aragón se ha unido al repositorio del Instituto de Salud Carlos III, creo, a Repisalud, me Bien. parece, pero sí, en no algunos tenemos uno propio. Vale, sí, y eso también me parece que es muy interesante de aunar recursos. Yo no voy a criticar las filosofías de infraestructuras ahora, porque también es otro jardín, pero no es necesario que cada institución tenga el suyo, ¿vale? Se podrían haber hecho, por eso no quiero que hagamos con los datos el mismo error que hicimos con los repositorios, que cada uno tenga el suyo. Por ejemplo, Francia tiene HAL, H-A-L, que es un repositorio nacional para todo el mundo. Entonces, digamos que por temas a nivel salud, se pueden hacer convenios y quizás se pueden mantener infraestructuras de forma colectiva, que me parece mucho más inteligente y mucho mejor hacerlo que cada uno tenga que pagar su infraestructura, tenga que pagar su instancia, tenga que dedicar su tiempo, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante crear filosofías y que las políticas de infraestructuras estén de acuerdo a las políticas de investigación, ¿vale? Zenodo es una opción, es como decía yo antes, el de los sin techo. Monse nos ha demostrado que cuando no hay, pues es una buena opción, ¿vale? Sobre todo porque está mantenido. Bueno, esto es un chiste que siempre me gusta poner un poco para lo que decía de la política del Plan S y de todas estas cosas, que pensábamos que el modelo de suscripción se iba a acabar. En este chiste se decía en 2017. Después Robert Janet Smith con el Plan S dijo, no, el 2020 va a estar todo en abierto. Después dijeron, no, el 20 no, vamos a dar un año más, el 21. Después dijimos que el 2030. Y yo lo que digo, lo único que hacemos es cambiar el año, no la forma de acceder al conocimiento. Cambiamos el target para poder pagar que se visibilice todo, para poder cambiar el modelo de negocio. No, cambiemos la forma de comunicar científicamente. Insisto, pongamos en cuestión el valor del paper como elemento de comunicación científica del siglo XIX. Tenía sentido, ¿vale? También tenían sentido cuando se escribían cartas entre los investigadores. Marie Curie le escribía a no sé quién una carta manuscrita. Imaginaros que hiciéramos eso. Yo le mando un correo electrónico a un investigador, pues es que es lo mismo, ¿vale? Bueno, no quiero seguir entrando en el debate. Y luego vino el COVID y nos demostró que cuántos pares de botas son tres botines, que era necesario abrir el conocimiento porque era necesaria una investigación colaborativa y abierta. Y además el COVID demostró muchísimas cosas, hay muchísimos estudios, muchísimos casos de lo que se abrió, de lo que hicieron las editoriales, de lo que hicieron, pero demostró también algo que a mí me encanta decir, que es que la apertura es una invitación manifiesta a la calidad. ¿A qué me refiero con esto? Pongo un ejemplo. El artículo del ibuprofeno, que yo creo que fue un Lancet, estaba publicado en The Lancet, y alguien dijo que el ibuprofeno, que no sé qué, que era bueno para... La comunidad científica, en 0, solo porque ese documento estaba abierto, porque había esta política de free open access, la comunidad científica dijo, no, eso es una porquería lo que estáis diciendo, no sé qué, no es así, no es así, no es así. ¿Qué ocurre? Que si tú dices algo que no es cierto, la comunidad científica, algo que está abierto, lo puede derrocar y visibilizar en 2 minutos y cualificar y crear más conocimiento sobre eso. Si tú publicas en un entorno cerrado, en una cosa que se llama paper, en una plataforma, no sale de ahí si tú no estás en esa elite de gente que puede pagar ese acceso. ¿De acuerdo? COVID demostró que necesitábamos la comunicación, la ciencia en tiempo real. Y la ciencia en tiempo real la daba la colaboración y la ciencia en abierto. ¿Vale?
Bueno, estas son algunas de las cosas que hemos comentado del plan ES, que este es Robert Jan Smith, el anterior director general de la comisión, de RTD, de la investigación e innovación de la comisión, que decía en el año 2018 que iba a hacer un cambio radical en el acceso al modelo de suscripción, cambiar el modelo de suscripción, pero insisto, cambiábamos el modelo de suscripción por el modelo de pago por publicar. Y estos acuerdos de RAP, que se llaman Read and Publishing, o Publishing and Read, depende de cómo sea, nos han demostrado que nuevamente la banca siempre gana. Por eso ha surgido un nuevo modelo que es lo que llamamos el modelo diamante. Existen 3 proyectos europeos que están focalizados en el modelo diamante. El modelo diamante implica una forma de publicación donde no paga ni la persona que publica ni la persona que lee. Entonces, bueno, ¿y quién paga la fiesta? La fiesta la pagan las instituciones, que seguimos pagando y pagando y pagando. En este caso, el modelo más significativo es el modelo de Open Research Europe, que no sé si habéis oído hablar de él, que es la plataforma, a mí no me gusta decir publicación, yo intentaría cambiar cualquier cuestión que tuviera que ver con la edición, publicación, editores, páginas, journals, todo lo que sean, porque si no, al final estamos volviendo a poner el negocio en sus mismas manos. Yo os voy a poner un ejemplo. El año pasado, ORE entró en Scopus, en la base de datos Scopus de Elsevier. Y mi servicio de investigación me escribió y me dijo, Eva, tenemos que mandar, yo en aquel momento era vicerrectora de Junta de Política Científica, Eva, tenemos que mandar al vicerrectorado que ha entrado en Scopus. Y dije, pues yo no lo voy a mandar porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me parece buena noticia. A mí no me parece buena noticia. Yo llevaba un año intentando convencer a la NECA que publicar en Open Research Europe era equiparable a un Q1. ¿Por qué? Porque lo primero, para poder publicar aquí tienes que tener un proyecto Horizonte 2020, Horizonte Europa aprobado, lo que implica una revisión por pares por expertos internacionales y un consorcio internacional. Con ese consorcio has colaborado, ¿vale? Y has generado resultados de investigación que ahora estás publicando en abierto y que además el Open Peer Review, la visibilidad de tus pares de lo que piensan de esa publicación. Eso es o no es calidad. ¿Me tiene que decir lo que es calidad Scopus? No. Yo no considero que sea una buena noticia. Yo considero que hay que cambiar la forma de publicación. Esto es cómo funciona Open Research Europe. Por supuesto, partimos de, ya estamos en el modelo, nos han aprobado el paper, nos han aprobado el proyecto, ¿sí? Mando el artículo, en el momento en que mando el artículo ya están abiertos. Es un modelo de prepublicación, el preprint, como se hace en Archive en los físicos. Este documento está prepublicado y se hace una revisión por pares completamente abierta, donde se dice, está bien, no está mal, y en el momento en que se acepta por la comunidad abierta de investigadores cualificados con nombre y apellidos, es decir, que no se van a atrever a ponerte la chorrada de este paper te lo debería de revisar un nativo, cuando te lo han revisado 7 nativos y 5 colegas. ¿Vale? Entonces, esa Open Peer Review cualificada se publica en la versión definitiva y automáticamente, recordad que no nos eximía del depósito, artículo 37 de la Ley de la Ciencia y el Grant Agreement, no nos excluía del depósito y automáticamente, aunque yo lo publique en esta plataforma, no journal, automáticamente va al repositorio institucional indexado. Me da la opción de depositarlo para que no se me olvide. Estoy cumpliendo completamente el Grant Agreement. Publico en abierto, deposito en green, está completamente abierto y además no hay un gravamen económico ni para el que publica ni para el que lo hace. Claro, la fiesta la paga la Comisión Europea. Se está estudiando que estas plataformas diamante sean internacionalizadas o exista la forma de cualificarlas, pero para eso es necesario que haya mucha mayor credibilidad en este sistema y en la forma de comunicación científica. Yo ni siquiera hablaría de publicación. Insisto, yo el papercentrismo creo que tiene que estar completamente puesto en tela de juicio en la época de la inteligencia artificial. Pasamos a los datos. Volvemos a lo mismo. Ya nos han aprobado la propuesta. Vimos la parte de que nos van a aprobar la propuesta, ahora ya nos la han aprobado. ¿Sí? Tengo que hacer un plan de gestión de datos. Bueno, esto es lo que se entiende por datos de investigación, que es una declaración del comisario anterior, el comisario Moedas,
donde tenemos que ser capaces de utilizar Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, los FAIR Data, las 4 cosas, reutilizar, encontrar y ser posible interoperar con distintas plataformas todos los datos de las investigaciones financiadas con fondos públicos. Vamos a ver, si usted es Pfizer y usted se financia su propia investigación, haga con sus datos lo que quiera. Pero si usted tiene 200 millones de la Unión Europea para hacer un estudio de no sé qué vacuna, pues esos datos de investigación tiene que publicarlos en acceso abierto, ¿sí? Independientemente de que luego pueda haber waivers para una patente, independientemente de que pueda haber muchísimas formas de analizar el tan abierto como sea posible y el tan cerrado como sea necesario. Pero volvemos a lo mismo. Si está financiado con fondos públicos, para empezar a hablar, tiene que ser abierto por defecto. ¿Sí? Por supuesto, estos son los mandatos de datos abiertos. Se exige garantizar el acceso abierto tanto como sea posible, compartir los datasets tanto desde los proyectos Horizonte 2020, que aún quedan proyectos activos Horizonte 2020 como Horizonte Europa, y también en el plan estatal desde la convocatoria 2020. ¿Vale? Hay que hacer un plan de gestión de datos, hay que comprometerse a depositar los datos en un repositorio de confianza. ¿Vale? Y por supuesto, intentar que los datos sean FAIR, cumpliendo una serie de requisitos técnicos. Para hacer todo esto, bueno, esto es otro debate mío, que yo además creo que además de reusable deberían de ser también confiables y reproducibles, pero esto implicaría otro paso mucho más que esa R no nos da, que es la reutilización, que es una cuestión de licencias, ¿vale? No de reproducibilidad, sino de licencia. Esto es lo que significa el acrónimo que antes preguntabais y lo que implican de una forma, esto es una captura de pantalla de un curso del CESTA es la ERIC Ciencias Sociales de la Unión Europea, y explica de una forma muy no tan técnica qué es lo que implica ser encontrable, qué es lo que implica ser accesible, qué es lo que implica ser interoperable y qué es lo que implica ser reutilizable. ¿Vale? Lo que yo os decía que es no tener limitaciones en la reutilización en casos de licencia. No solamente que me enseñes los datos, me digas, estos son los datos, sino que yo me los pueda descargar y reutilizar. El hecho de que sean FAIR no quiere decir que sean open, ¿de acuerdo? El hecho de que yo pueda encontrar los datos no necesariamente quiere decir que siempre los pueda reutilizar, ¿sí? O que siempre sean abiertos y gratuitos, ¿vale? Pero solamente el hecho de que existan, cuando hablamos de Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, yo os decía que es un 80% de metadatos y un 20% de identificadores persistentes. Yo tengo que saber dónde está el identificador, ese tiene que estar siempre persistente, y yo tengo que saber que existe, porque si no tengo los metadatos, yo no sé que existen esos datos. ¿Vale? Otra cosa es que esos datos existan y estén protegidos por una barrera de propiedad intelectual. Porque yo pues tengo patentado una vacuna basada en esos datos, pero yo que soy un investigador que vaya a trabajar en una extensión de la vacuna o lo que sea, puedo querer tus datos para no tener que hacerlos. Si son encontrables, accesibles, interoperables, podré pagarte para hacerlos reutilizables y no tengo que volver a generarlos. Es simplemente que a veces es necesario no solo que existan, sino que yo sepa que existan, porque el dato que no tiene metadatos es que no existe. ¿Vale? Lo que no es encontrable no existe. Lo que no está en la web, como decía Tim Berners-Lee, no existe. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Estos son aspectos prácticos, ¿vale? Hay que crear un Data Management Plan. Hay millones de herramientas para crear un Data Management Plan. ¿Qué es un Data Management Plan? No es ni más ni menos que un documento donde yo defino, describo, analizo los datos que utilizo desde el punto de vista de los formatos, desde el punto de vista del tipo de datos, desde el tipo de vista de las plataformas que los hacen legibles, desde el punto de vista de la propiedad intelectual de los datos, desde el punto de vista de la privacidad. Si son datos públicos, yo por ejemplo estuvimos trabajando en un proyecto que también participó el IDAX de Aragón, que se llamaba Fair Data, Fair for Health, y lo que hacíamos era crear Fair Data para investigación clínica. Cuando tú trabajas con datos clínicos hay que anonimizar los datos para poderlos exponer, ¿de acuerdo? Entonces hay muchísimos aspectos de los datos que son necesarios de describir
en un Data Management Plan. Existen muchísimas herramientas. En un principio, por ejemplo, en el consorcio Madroño de las bibliotecas de las universidades madrileñas, habíamos adaptado esta herramienta que es el DMP Online, que es una herramienta que ha hecho el Digital Curation Center del Reino Unido en Edimburgo. Y ahora lo que hemos hecho es adaptar la herramienta de Argos, que es la herramienta que ha hecho OpenAir. ¿Recordáis que antes hablaba de OpenAir como la mega plataforma del acceso abierto en Europa? OpenAir tiene una herramienta gratuita que se llama Argos para crear planes de gestión de datos. Lo que han hecho en Madroño, en las bibliotecas de Madroño, es traducirla y customizarla para que sean utilizables, ¿vale? Ojo, en la Open Science Policy Platform recomendamos no solo crear un plan de gestión de datos, sino crear un plan de gestión de outputs. Porque tú puede ser que tu proyecto no solamente genere datos o que no genere datos, pero genere protocolos o genere software o genere metodologías. Hay proyectos que no necesariamente siempre tienen que generar datos o que no solo generan datos. Sería mucho más integral si hablásemos de un Output Management Plan. Os lo digo para que os vaya sonando, porque no me extrañaría que en las próximas convocatorias se hablase de un OMP en vez de un Data Management Plan, ¿vale? Y además hay que decir qué vamos a hacer con esos datos, qué repositorio vamos a utilizar para esos datos. Y también si esos datos van a estar preservados. Ojo, un warning que yo os hago: curar datos de investigación implica mucho esfuerzo y mucha pasta. Asegúrate de que estás guardando lo que merece la pena. Eso también es importante. Y siempre se dice que hay que depositar en un proyecto europeo lo que son underlying research data, lo que llamamos datos crudos, que es una traducción un poco curiosa, cuanto menos en español. No solo los datos vinculados a un paper, que esos obviamente son obligatorios para la reproducibilidad. Acordaros de la chica de las slides del principio que le quitaron la RC, porque no era su estudio reproducible, ¿vale? Pues pensad en esto y pensad que no solo son los datos reproducibles del estudio, sino todos los datos que estén crudos dentro del estudio. ¿Dónde podemos depositar estos datos? Más aspectos prácticos. Existe un registro que se llama R3Data, donde se pueden buscar datos, repositorios temáticos, ¿vale? Entonces, yo tengo datos de investigación temáticos y Eva me dijo que mejor, si hay un repositorio temático, pues depositarlos en un repositorio temático, porque van a estar los datos de mi disciplina. Si yo pertenezco a una mega infraestructura o una research facility, pues esos datos van a estar en esa infraestructura. Si yo trabajo en ciencias sociales, probablemente mis datos de ciencias sociales acaben en SESTA, que es la ERIC europea para los datos de ciencias sociales, ¿vale? Y si yo no tengo ningún repositorio vertical de mi dominio, de los datos del dominio, pues buscaré un repositorio multidisciplinar sin techo, como decíamos antes, Zenodo, el repositorio nacional. Por ejemplo, lo que ha hecho Madroño es crear un repositorio multiinstitucional, no solo para una institución, para no repetir. Y ahora vamos a ver si se genera esta plataforma de repositorio, registro y catálogo de datos de investigación a nivel nacional, que de alguna forma dé soporte desde las infraestructuras a la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, ¿vale? Y luego también tener en cuenta que las editoriales también tienen su propia política de publicación, ¿vale? Si os vais a un hecho, os va a decir dónde podéis depositar, pero tener en cuenta que los datos son vuestros todavía, que es el único peón que nos queda de pie, como dice una amiga mía italiana, es el único peón que nos queda de pie en la ciencia. No le entreguéis los datos a las editoriales, ¿vale? No entreguéis la propiedad intelectual, no entreguéis la reutilización, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un montón de herramientas que os van a permitir crear planes de gestión de datos y que os van a permitir crear distintas... aquí tenéis la Digital Curation Center que decíamos antes, aquí está la americana, son muy parecidas y lo que hacen es crear un wizard. Yo creo que aquí os he puesto, no sé si he puesto al final, pero esta es la de Madroño, que esta es la de Argos, ¿vale? Lo que te hace es crear un wizard que te dice, entre usted con su... esto podría haberlo hecho antes. Entre usted con su cuenta. Si estoy en la institución, una cuenta institucional, no sé qué, puedo entrar con esta cuenta. Si no, me tengo que crear una cuenta compartida del SIR2 de Rediris en las instituciones de investigación. Pero lo que hace es, en general, Argos o la
Pagoda Online, que es como le han llamado en Madroño, es hacer un widget de seguimiento. ¿Cómo son sus datos? Siguiente pantalla. ¿Dónde los va a poner? Siguiente pantalla. ¿Qué va a hacer con ellos? Siguiente pantalla. ¿Cómo tienen propiedad intelectual? Es una forma que te ayuda a pensar, ¿vale? Es un widget para crear estos sistemas de gestión de datos. Y lo mismo con los repositorios. Aquí tenéis Zenodo, que Zenodo es otro de esos baluartes que este año, junto con la Declaración de San Francisco o con el Open Science Framework, cumple 10 años, ¿vale? Sabéis que es multidisciplinar, que es trustworthy, porque tiene el beneplácito, digamos, de OpenAIRE y del CERN. Figshare es una herramienta de pago, por decirlo de alguna manera, porque pertenece a una empresa, pero tiene hasta 100 gigas de depósito hasta 100 gigas de depósito libre. Entonces, si lo que vais es a depositar vuestras slides, pues podéis hacerlo en Figshare. Si lo que vais es a depositar otra cosita, un Excel, podéis hacerlo en Figshare. Si vais a depositar simulaciones del cerebro humano, más vale que os busquéis un plan de storage y una política de almacenamiento. Aquí tenéis RetresData, que es, como os decía, es un buscador, es un registro, no es un repositorio RetresData, es un registro que registra repositorios, por si queréis buscar temáticos, echarle un vistazo. Aquí tenéis uno de datos cualitativos, porque hay disciplinas, que no todas las disciplinas trabajan con datos cuantitativos, o no todas las investigaciones trabajan solo con datos cuantitativos. Esta es una plataforma que han hecho en la Universidad de Siracusa para depositar datos cualitativos. Y aquí os he puesto un documento que hicimos en una red que se llamaba Maredata, una red nacional que hicimos de distintas universidades. Hicimos unas recomendaciones de gestión de datos de investigación desde el punto de vista o dirigidas a los investigadores, ¿vale? Que probablemente, aunque tienen unos añitos, os van a ayudar. Y por supuesto, siempre mirad las guías de Horizonte 2020, del ERC y sus mantras de qué hacer con los datos, ¿vale? Y más reusable, findable, accessible, pero las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Esta es mi propia percepción de la Open Science Cloud, de la European Open Science Cloud, donde yo os decía que es una meta infraestructura que tiene distintas capas, una capa de datos, una capa de servicios y una capa de gobernanza, que es en lo que más se ha trabajado. Se ha creado una asociación de la European Open Science Cloud. Pero sobre todo tenéis que pensar que muchas veces los centros de investigación y las universidades estamos en esta long tail of science a la que yo me refería antes. No todos tenemos grandes infraestructuras de física, de ciencias de la vida, de EPOS, por ejemplo, que es la ESFRI, de Earth Sciences, o no tenemos ni siquiera metainfraestructuras de ciencias sociales o que abarquen distintas disciplinas. Lo importante es que seamos capaces de crear un marco de interoperabilidad, de que los datos en todos los dominios sean interoperables y salgamos de la percepción exclusiva del dominio y creemos esa magia que yo digo, el eureka, pasa siempre en una dimensión interdisciplinar. Ojo, un warning, las editoriales también quieren tus datos, ¿vale? Cuando tú pones el data statement, el data availability statement en una publicación, este concretamente es uno de una publicación que hicimos para lo que os decía antes de las publicaciones del COVID, tú puedes decir dónde los pones. A mí que no me diga que si vuelvo a pasar por caja, me pone los datos en su acceso abierto y además también puedo poner los métodos en acceso abierto. No se preocupe, vuelvo usted a pasar por caja, que yo le pongo los datos y además me va a dar la propiedad intelectual a mí para que luego no pueda acceder nadie nunca más. Mucho cuidado con dónde ponéis vuestros datos. Y finalmente, simplemente repasar una pequeña estrategia en 10 pasos. Piensa en Open Science desde el minuto cero, desde la propuesta, ¿vale? Y aquí os he puesto un documento que hizo un amigo mío en el Horizonte 2020 que se llamaba Winning Horizon 2020 with Open Science. Desde que quiero ganarme la propuesta, piensa en Open Science. Y pensad que en Horizonte 2020 no se evaluaba la Open Science en la propuesta, se evaluaban los outcomes. Tenías que ponerlo en el paquete de trabajo del outreach. Ahora no, ahora se evalúa como un valor de la calidad de la propuesta. Ojo, ¿vale? Piensa en Open Science. Ponte la camiseta desde el minuto cero. Deposita tus papers en un repositorio institucional. Siempre. Mira, leerme. Siempre. ¿Vale? Porque no es óbice que hayáis pagado por el acceso abierto para que esté depositado en el repositorio institucional. Y además va a ser un requisito de evaluación, como dice la ley de la ciencia y como va a decir el nuevo Real Decreto de Acreditaciones, si se aprueba.
Deposita cuando sea posible. Cuando sea posible, además, públicalo en acceso abierto con las editoriales. Mira en Serpa Romeo cuál es la política de tu editorial favorita, del Q1, de lo que quieras, para publicarla luego, ¿vale? Mejor no publiques en híbrido, es mi consejo. Si aún así tu disciplina o quien sea te dice que tienes que publicar en esa revista en particular, insisto, no hay revistas buenas ni malas, hay investigadores buenos y malos. Publica tus datos de investigación, en este caso, siempre que sea posible. Si tienes un repositorio institucional, no institucional, temático, mejor. Si no, en uno interdisciplinar o transversal que te permita garantizar la fairness de esos datos, la encontrabilidad y por lo menos que te dé un identificador persistente, un DOI, de los datos, para que sean citables y para que sean reutilizables y encontrables siempre. Conecta tus publicaciones y tus datos siempre que sea posible. Hay protocolos que permiten conectar esto. Y aunque no exista el protocolo, haz una declaración de tus datos al final de la publicación. Seguimos en el parámetro publicaciones, que es donde estamos. Mantén tu visibilidad, mantén tu ORCID actualizado y vincula tu ORCID a tus publicaciones y a los identificadores persistentes. El ORCID sabéis que es el identificador persistente del autor, pero hay identificadores persistentes a través de Crossref de la publicación y a través de DataSite de los datos. Mantén todo esto interconectado. Explora nuevas formas de Open Science. Hay millones de herramientas. Os he puesto una slide al final de herramientas donde podéis utilizar Virtual Research Environments, donde podéis utilizar herramientas colaborativas como utilizan los informáticos GitHub, donde podéis mantener vuestra replicabilidad a través de herramientas de acceso libre y de código abierto como Jupyter Notebook. Incluir también prácticas de ciencia ciudadana. Pensad, ¿y yo qué puedo hacer con los ciudadanos? Pues como me dice que tengo que hacer algo de ciencia ciudadana, la propuesta, voy a decir que voy a hacer una encuesta. No, hacer una encuesta no es ciencia ciudadana. Hay que implicar los problemas sociales, hay que implicar a los ciudadanos. Y por supuesto, pide ayuda, lo siento Monse, porque te van a llamar todos a la puerta, pide ayuda a tu biblioteca y a tu servicio de investigación que te van a ayudar en el momento de la propuesta y en el momento de la investigación. Este es un recorrido por todo el acceso desde que se concibe la investigación hasta que se acaba. Siempre pensad en Open Science. Pensad desde el momento en que la concebéis, las reglas de financiación, que me pide la bolsa de que yo os decía del Golden Rule, ¿no? Del que tiene el oro pone la regla, qué métodos sí que puedo hacer con ciencia ciudadana, si puedo compartirlos, dónde puedo compartir, siempre pensar en abierto, ¿vale? Porque es lo que os va a permitir crear una ciencia mucho más colaborativa y además más adecuada a los requisitos del financiador. Aquí tenéis 101 Innovation, que es una aplicación que hicieron dos bibliotecarios de la Universidad de Utrecht en Holanda. Holanda está en años luz de todo esto, donde mencionan muchísimas herramientas, algunas de las que os he mencionado yo, que tienen que ver con la nueva forma de ciencia abierta. Experimentad, compartid, intentad pensar en abierto siempre. Y un recordatorio final, deciros que el 1 de julio empieza nuestra presidencia europea del Consejo. Estar atentos a las noticias, va a haber muchas noticias de ciencia abierta, como ha habido en la declaración de Suecia de que se acabó el pagar por publicar, que esto es outrageous, que esto es inaceptable. Y pensad que tenemos el privilegio de tener la conferencia de ciencia abierta que van a coorganizar FECIT y OpenAIR en España a finales de septiembre. Y esto es todo por mi parte. Siento haber ido tan deprisa, espero haberos dado un panorama para que os pongáis la camiseta de Open Scientist y muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a ti, Eva. Ha sido pues eso, un gusto escucharte. Y no sé, solo veo un comentario en el chat que decía, a ver, es que estoy poniendo más cosas. Mar González decía, el inconveniente de Zenodo es que no se pueden recuperar, que no se recuperan las publicaciones desde Google Scholar. Había hecho este comentario Mar González hace un ratito. Sí, bueno, pero es que claro, es que Zenodo no es un repositorio de publicaciones. Es que Google Scholar es una, digamos, una funcionalidad de Google para las publicaciones y Zenodo no es un repositorio de publicaciones, es un repositorio de los sin techo y de todos los techos, de que cada uno pone ahí, puedes poner datos, o sea, teóricamente Zenodo tendría que ser un repositorio de datos de investigación, de datos.
pero puedes poner datos, puedes poner un deliverable, puedes poner slides. Yo me he encontrado fotos. Es que a veces la necesidad de tener un identificador persistente, un DOI. Por ejemplo, nosotros queríamos hacer un análisis de Altmetrics de la Declaración de San Francisco, que era hace 10 años también. Pues si no, como no tiene DOI, no podemos hacer un seguimiento de Altmétricas. Entonces, a veces la gente, por tener un DOI, sube a Zenodo lo que sea, pero es que Zenodo no es un repositorio de Scholarly Communication. Y por supuesto no tendrán convenio con Google Scholar. No sé si hay alguna duda más. De todas formas, ahí en la pantalla tenéis mi Twitter y mi correo electrónico, que si no os contesto es porque Elena lo sabe, se me enterró el mensaje abajo, pero luego me lo vuelves a reenviar, me lo pones arriba, ya me da vergüenza de que no te he contestado y contesto si puedo, ¿vale? Sí. Bueno, Beatriz Arnedo de Araiz te dice que ya está inscrita en la jornada OpenAIRE. Pues fenomenal. O sea que, Bea, te vamos a dar el premio a la alumna aventajada de hoy. Muy bien, muy bien. Que Araiz ya está en Coara y se han inscrito a la jornada, o sea que genial, Beatriz, fenomenal. No, y además es que el tener las slides a vuestra disposición os permite ir bicheando, pinchando los enlaces, tal, y así cada uno pues la dimensiona. La jornada de OpenAIRE yo he asistido, la da Julia Malaguernera, que yo creo que no sé si la conocéis, fue la presidenta de Eurodoc, es una chica joven, representa el espíritu de los Early Career Researchers. Hay gente muy buena en OpenAIRE y os van a contar pues estas cosas que os he contado yo, os van a contar probablemente más aplicaciones, os van a contar, yo qué sé, más aplicaciones que tienen dentro del ecosistema OpenAIRE, por ejemplo, Amnesia, que es una que no os he contado, pero que sirve para anonimizar los datos, por ejemplo. Os van a hablar de Argos, que es la del plan de gestión de datos, os van a hablar de cómo cumplir, os van a hablar de cómo harvestea OpenAIRE. Yo creo que es interesante, porque OpenAIRE al fin y al cabo no creáis que es tan conocido, yo creo que le falta que la gente lo conozca más. Que tú cuando dices voy a buscar una publicación, en vez de poner Google Scholar, pongas OpenAIRE. Y no lo hace todo el mundo. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo me quedaría aquí toda la mañana, pero es que lamentablemente tengo otra reunión a la 1. Muchas otras cosas. Así que bueno, muchísimas gracias, Eva. Hay montones de comentarios en el chat dándote las gracias. Ha sido súper interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Bueno, seguimos gracias en contacto. A todos. Gracias. Mucha suerte y que saquéis muchos proyectos por la sección de Excellence. Quiero ver yo esas páginas ahí con la camiseta puesta escribiendo I'm an Open Scientist. Bye bye, gracias. Gracias, adiós.